This episode is brought to you by Netflix. So Netflix is basically Santa this year. 2 NFL games on Christmas Day, streaming live. At 1 p.m. Eastern, it's Cowboys, Commanders. Then at 4:30, you've got Lions, Vikings. Midwest football, playoff stakes, and probably some snow. Watching holiday football is a tradition the whole family can enjoy. Open some gifts, grab some food, settle in, and watch NFL Live on Netflix this Christmas Day. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. Primer mito, la espirulina no es una alga, es una bacteria. 3.500 millones de años. Si os queréis quedar con un dato, ya está. De hecho, es un ser totalmente primitivo, es anterior a todo lo que conocemos con vida. La dosis habitual son 7 gramos. Yo estoy tomando 150 gramos al día. Tú llevas el pepinazo, es decir, bueno, pero lo lleva preparado, ¿eh? La versión AMG. Toda mi comida tiene el mismo color, que es un verde intenso oscuro. Los canelones o la lasaña la hago y cuando la saco del horno la levanto un poco y le pongo allá la espirulina. Y así pues ya tengo la dosis. Se ve que la espirulina es capaz de cruzar rápidamente membranas celulares y la están utilizando para cruzar membranas celulares dentro del propio cuerpo. La espirulina la usas de coche. Ahí está. Dentro le metes lo que tú quieres, el fármaco y el coche atraviesa la pared del hígado, lo que haga falta. La espirulina es una fuente fiable de vitamina B12, eso lo puedo afirmar, y quien diga que no, pues que vaya a PubMed y que me lo rebata con artículos científicos publicados. Familia, ¿qué tal estáis? Este episodio está patrocinado por B-Levels. B-Levels es la marca de suplementos en la que tanto Omar como yo confiamos, también Dani, al cámara. Tomamos estos suplementos todos los días y bueno, vamos variando en cuanto a suples. Depende de la época. Depende de la época del año, sí. Y cada uno tiene sus necesidades, ¿no? Sí que es verdad que hay algunos que son como básicos. Muchos expertos que han venido al podcast nos lo han dicho, como el magnesio, la vitamina C. Nos pasó el otro día, estábamos en el parque con mi hijo y nos paró un chico en el parque y nos dijo: oye, chicos, ¿qué suples tomaríais vosotros de B-Levels? Y dijimos los básicos, ¿no? Magnesio, omega 3, vitamina C. ¿Y qué más dijimos? Colágeno y creatina y... Bueno, en el caso de que quieras la creatina a nivel deportivo y cognitivo muy bueno. Y el colágeno, con el café por la mañana, Uri es un killer de eso. ¿Sigues con eso cada mañana? Sí, a nivel intestinal y más ahora que me he metido en temas por mi hijo, de unos eczemas que ha tenido, es muy básico para reparar el intestino, mantener que no la capa protectora, que esté ahí bien lubricada, esa glicina, ese colágeno. Aparte es un hack muy bueno para hacer un café con leche más espeso. Porque cuando le echas, o un matcha con leche, le echas un poquito de colágeno, nosotros le echamos un extra de mantequilla, batidora de B-Levels también, que va muy bien, miradla online, no es broma, a mí me salva la vida, el chisme ese, y luego te sale un café fantástico. O sea que, otra cosa importante, si tenéis dudas sobre dosis, que si le puedo dar a mi hijo o no le puedo dar a mi hijo, cuántas pastillas tomo de esto. Estoy embarazada, tengo no sé qué de tiroides. Tienen un lugar en la web donde podéis hacer preguntas y os contestarán personas especializadas que sepan lo que tienen que decirte. Sí. O sea que ante la duda, no nos hagáis caso a nosotros, pregúntale a B-Levels directamente, ¿vale? Sí, y al final, si os mola el podcast, ya veis que al final muchos de los expertos que vienen, expertos en salud o biohacking o estilo de vida, recomiendan muchos de los suplementos y adaptógenos, por ejemplo, que podéis encontrar en la página de B-Levels. Usando el código antifrágil, tienes descuento en toda la web de B-Levels, en todos los pedidos que hagas. Código antifrágil en la página web de blevels.com siempre que pidas tus suplementos. Seguimos con el episodio. Hoy empezamos el podcast de una forma distinta. Hoy empezamos el podcast sin dogmas, con cafés en una taza disruptora a nivel hormonal. Tú ves esto y se te ponen los pelos, se te erizan los pelos. Me lo evito, tío. Y mirad,
un croissancito de mantequilla que me ha traído Dani, el cual voy a disfrutar en directo mientras empezamos el podcast, que hoy es un podcast que soy yo quien no sabe de lo que vamos a hablar demasiado. Uri me ha traído un invitado estrella. Sé que vamos a hablar de una cosa, de productos. Hay un producto que es muy verde y yo tomé durante un tiempo, creo que es muy interesante porque la gente seguro que ha oído hablar mucho de ello. Uri tiene que acabar, siempre que empezamos el podcast, tiene que acabar sus stories. Sí, es que esto tiene que dar hecho. Y a veces los invitados se quedan mirando en plan, Uri pasa de nosotros. No. Uri está muy atento, pero simplemente tiene que acabar su... Capaz de tener el cerebro en dos sitios. No, eso no tampoco, pero... Y aquí un tema que hay gente que dice que sí, y yo creo que no es mienten. verdad. O sea, o mienten o se mienten. Pero me resulta muy difícil que tú puedes hacer algo bien, en presencia y con intención, si estás pensando en 3 cosas más. Sí. No. Lo pongo en duda, al menos. Había uno que andaba y al mismo tiempo masticaba chicle. Yo sí que puedo hacer Aquí dos llego, cosas. Yo sí que puedo hacer 2 cosas. Era mujer, por eso. O sea, sí se pueden hacer 2 cosas a la vez, y 3, y 4, pero el nivel de calidad experiencial y luego la intención que le metes y el resultado que te va a dar eso que has hecho, yo creo que no tiene nada que ver. Yo cuando escribo un mail, yo sí estoy pensando en otras cosas. O sea, la misma palabra, por eso no me gusta, la gente dice, ¿por qué no escribes los mails con ChatGPT? Digo, no estás entendiendo nada. Tampoco te lo voy a explicar, ¿eh? Pero no se o sea, la pregunta me da a entender que no entiendes nada, ¿no? Es como, ¿por qué te compras un Ferrari, no? ¿Por qué te lo compras si gasta mucho? Hostia, no te lo voy a responder, pero no has entendido nada. Bueno, estamos en otro punto, ¿no? ¿Cuánto gasta? Yo creo que en cada podcast sale o la palabra Ferrari, o V8, o sí, algo así sale. Entonces, mola. Yo creo que es como cada uno quiera vivir también. O sea, cada uno es libre, ¿no? Es como el que quiere fumar, fuma, el que no fuma. Pero deberíamos saber que se pueden hacer las cosas con un nivel de calidad que yo creo que vale la pena. Aquí cada uno ya que viva como quiera. Oye, preséntame al entrevistado, tío. Sí. No me has presentado. El entrevistado de hoy se llama Joan. O sea, Omar no sabe de lo que... Va a ser muy poco, muy poco. Sé una palabra solo. Yo sé que se llama Joan y que hacen una espirulina que es la hostia. Eso es todo. El producto es espirulina, ¿verdad? Sí. Y aprovecho, me encanta esto porque hablé con una persona, no diré nombre ni su cuenta por respeto, ¿no? Y por privacidad. Pero, bueno, tuve una conversación con una persona, vamos a dejarlo aquí, que criticaba un poco el podcast, Dani, ¿no? En el sentido, por teléfono me lo decía. Se mostraba ciertamente molesta. Mientras hablas de esto voy a mordisquear mi... Disfrútalo. Por el hecho justamente de lo que estamos haciendo ahora. Había visto algún episodio en el cual, y es cierto, que pasa, en el cual, claro, él me decía, hostia, no puede ser que no me cabe en la cabeza que empecéis un episodio y le preguntéis a la persona, pues, a qué se dedica, quién es, o sea, que no os hayáis empapado de lo suyo, ¿no? Y bueno, yo me pedía ciertas explicaciones, yo se las di, lógicamente, un mínimo de amabilidad, ¿no? Pero él me cortaba, ¿no? Como tampoco le interesaba saber el por qué. Él simplemente, pues, con sus cosas, él quería demostrar su indignación, ¿no? Y a un punto que le tuve que decir, tío, no, pero sin tal, pero le tuve que decir, tío, o sea, no pasa nada, o sea, a lo mejor opinamos distinto. Además, yo estaba con el peque en el... No tenía ni que haber cogido el teléfono, eso es una cosa mía. Pues estaba con el peque en el parque, ¿no? Pero, ¿sabes eso de que me tenía que yo vender cómo yo hago mi podcast, cómo y por qué hago las cosas? No, tío, es... perfecto, o sea, tu opinión está genial. Yo lo hacemos distinto aquí, ¿no? Si no quieres, no vengas al podcast, y si no quieres, no los mires, o sea, es que... Fantástico todo, ¿no? Y seguía... No, porque imagínate. Digo, no, tío, ya está todo bien, ¿no? Pero lo hacemos y a mí me parece muy, muy bueno porque las mejores conversaciones nacen de la pura curiosidad. Si tú vienes aquí, yo me he empapado de todo, estoy súper condicionado y también estaré como aquí, como con monigote, ¿no? Porque, ¿sabes? Joan, ya sabes las 5 preguntas que te voy a hacer, ¿eh? Sí, Dani, ¿enciendes cámaras, no? Sí. Además me las apunto porque tal, estoy pensando en recoger el niño. Están aquí todas apuntadas la respuesta. Ya estamos, vale. Esto no lo grabes, que se me ha salido un gallo. Primera pregunta, como habíamos pactado,
¿Cuándo empezasteis a trabajar en la espirulina y por qué? Espera que leo mi chuleta. Aquí está. Entonces, tío, aquí no nos gusta Es esto. como si la peña que está en casa, ¿no? Leyera el título, hoy vamos a hablar de esto, ¿no? Y dijera, vea, antes de ver el podcast me voy a informar y después, ¿sabes? ¿No? Después voy a ver el podcast. No tiene ningún sentido. Para nosotros lo importante es esta inocencia de decir, oye, Joan, no tengo ni idea, tío, de tu producto, pero es muy interesante. Aparte, nos vienes pues recomendados por una persona en la que confiamos muchísimo. Y bueno, vamos a hablar de esto, vamos a desgranar. Y aparte, que es lo que te decía antes, de lo que hablamos es una excusa, simplemente para caminar un poquito, pues cómo has llegado hasta aquí, los puntos de dolor que has tenido para llegar a abrir una empresa de estas características o cómo se consigue un producto de esta calidad. Seguro que te has encontrado muchos conflictos y problemas durante el proceso, y eso también a mucha gente le ayuda en procesos de proyectos empresariales o personales, ¿no? O sea que, bueno, bienvenido, Joan. Gracias. Un placer que estés aquí. Creo que tu empresa se llama Blauber, ¿verdad? Así es, la suma del azul y el verde, blau y verde. Qué bueno. Hostia. Que son los colores, la espirulina, para entrar un poco en materia, Sí. ¿no? Es la suma de muchos pigmentos. Bueno, la gente que no habla catalán, que hay gente de LATAM aquí, de todo, Sí. blau y verde, o sea, es azul y verde. Azul y verde. Ahí está. Porque habrán dicho, ¿cómo? Que azul y verde Blau y no verde. hace Blauber, ¿no? Sí, blau y Es- verde, es azul una- y verde, ahí es está, catalán. de la traducción. Aunque la espirulina tiene muchos otros pigmentos, como el rojo de la ficoretrina, el naranja de los betacarotenos, y eso hacen que sea un arco iris, que normalmente solo vemos el verde, pero es un arco iris de elementos nutricionales que nos vamos a ir comiendo. Qué bueno. Porque la espirulina como tal, ¿de dónde sale? Porque yo recuerdo haber comprado espirulina porque en su día comentaron varios beneficios y demás y la quise probar. Recuerdo la intensidad de ese color, ¿no? Y yo decía, hostia, esto parece casi irreal, ¿no? Esta intensidad de colores. ¿De dónde proviene la espirulina? Pues la espirulina podemos decir que es un alimento ancestral y proviene del planeta Tierra. O sea, ya os quedáis con esa cara del planeta Tierra, este tío se está quedando conmigo. Sí, ¿De dónde va a venir, no? ¿De dónde va a venir? Evidentemente, como todos o no, porque fue de los primeros seres vivos del planeta Tierra. ¿Qué O me sea, dices? fue de los primeros seres vivos que hizo la fotosíntesis. De hecho, es un ser totalmente primitivo, es anterior a todo lo que conocemos con vida, y fue gracias a la espirulina y muchos otros seres, otras cianobacterias, que se creó la capa de ozono. Pongo Vale, así un un poco, segundo, un o sea, poco la- trascendental porque lo es. Wow. La espirulina no es una alga. No es una alga. pensaba que era una alga. Primer mito, Yo primer también. mito. Sí. La espirulina no es una alga, es una bacteria. Es una cianobacteria porque tiene el cian y el cian es ese color que vemos en la impresora y los que vivimos en el campo también en el cielo. Y es ese color que lo da la ficocianina, que es un pigmento antioxidante y antiinflamatorio. Y cuando dices ancestral, claro, yo me imagino ancestralmente la gente caminando por ahí y diciendo, vale, esto es una planta, la recojo, analizo, pero la espirulina, si es una bacteria, ¿cómo llegaron a esa conclusión de, es una bacteria, claro, ¿cómo se recoge la espirulina? ¿Cómo hizo ese clic en esa primera persona que la... Me encanta que me hagas esa pregunta. Gracias. Ya ensayada. No, bueno, vas aparte. Por un lado, es un ser hiperprimitivo. Ya ensayado. Suerte que hemos Y yo comiendo ensayado. croissant, ¿sabes? Yo si no estaría muy nervioso. Yo si no hemos hecho primero una prueba, estaría nervioso. Pues, por un lado, es algo hiperprimitivo, primeros seres del planeta Tierra, algo que tiene forma de espiral, cómo se transmite la energía, etcétera. Luego podemos ahondar más en eso. Y cómo se descubrió, pues eso se ha consumido en tribus ancestrales. Concretamente se redescubrió por los europeos, porque los europeos siempre decimos que lo tenemos que descubrir todo, aunque ya esté descubierto. Como sucedió fue a través de un viaje humanitario, un chico que se llamaba Jean Leonard, el chico ya está muerto, o sea, ya es un poco grande. A finales de los años 50 estaba por África viajando y se dio cuenta que había una tribu que comía algo de verde de un lago y se dio cuenta que esa tribu eran más grandes, más fuertes y tenían menos enfermedades que las tribus vecinas. En África. En África, en el Chad, en el lago, en la región de los Canembús, No sé dónde es eso. allá al lado del Chad. Entonces lo que hizo este hombre, científico, dijo, hostia, ¿por qué esta gente enferma menos, es más alta, es más grande que las tribus vecinas? Observó un poco la alimentación y se dio cuenta de que comían algo verde, una cosa que le llaman dije, pan de piedras, traducido. Se la llevó a Bélgica y empezó eso a finales de los años 50 a estudiar lo que es la espirulina. Y ese fue
el preludio de conocer la espirulina. Ahí se dio cuenta de que tenía un montón de proteínas, con un perfil de aminoácidos completo, vitaminas, y ahí logró relacionar el por qué esa tribu tenía menos enfermedades y por qué esa tribu comía y que era eso verde. ¿Y cómo crees que esa tribu llegó a esa... Entiendo que esa tribu no fue la primera que empezó a comer eso. ¿Y cómo crees que una tribu o una persona puede ver algo verde en el agua y llegar a la conclusión de que quizás eso me va a traer beneficios? Es muy curioso, ¿no? En Lleida comemos caracoles, por así decirlo. O sea, lo que es capaz de comer el ser humano, ahí hay desde la intuición y la necesidad un poco lo que haya. Yo entiendo eso, ese ser, ¿no? La espirulina en esa región se da naturalmente en unos lagos. Entonces tenían acceso. No es como aquí en España, hay también al natural, pero es más difícil acceso. Entonces, si tú tienes acceso a algo y ves que los pájaros lo comen y ves que otros animales también lo comen, pues dices, ostras, ¿y si me lo como, no? ¿Y pan de piedras? ¿Por qué le llamaban pan de piedras? Dije, porque se mezclaba con un cereal y se dejaba secar, y esos le llamaban como un pan seco o pan de piedras. Y también se convertía en verde el pan ese. Ahí está, ¿no? Totalmente verde. Wow. Hostia, tú. O sea, se hacían el pan ahí ancestral y le metían el extra, ¿no? Ahí está. No, hay más historias, ¿no? Yo me encantan, soy un friki de la espirulina, como podéis ya intuir. Hay la historia de los mayas, de los aztecas en este caso, que en el lago Texcoco, actual México DF, crece naturalmente también espirulina. Y ahí era un alimento que estaba reservado a los traumares, y los traumares son esos mensajeros del rey, que son los que recorrían largas distancias. Hostia, los tarahumara. Ahí está. Sí, yo leí ese libro, el Born to Run, de Christopher McDougall, ¿no? Era. Ostras, muy bueno, va de memoria la tuya, ¿no? Hostia, pues hace años que no... ¿Era Christopher McDougall? Yo no me acuerdo del nombre, pero sí. Pues ahí en ese libro habla de la dieta de los traumares y sale la espirulina. Ahí me empecé a aficionar yo a correr barefoot. Vale. Cuando vi que corrían con las sandalias sí. Y que corrían mejor, no tenían lesiones. Y nosotros ahí con las bambas, con las cámaras de aire, ahí me empecé a aficionar, tío. Ese libro me marcó, el Born to Run. Sí. Nacidos para correr. Nacidos para correr. O sea, la espirulina se encuentra por todo el mundo. No, necesita de temperaturas cálidas. Por ejemplo, aquí en la península ibérica podemos encontrar al sur, en Doñana, ¿vale? En la desembocadura del río, en el Parque Nacional del Doñana, en Huelva. Y también un poco más arriba ya es más complejo, pero nuestra variedad que cultivamos proviene del río Ron, donde hace la Camarga, en Francia. Sí. Pues ahí cogimos la cepa de espirulina y la empezamos a cultivar. Ostras. Se encuentra en zonas que hace un poco de calor, y es curioso cómo viaja, porque viaja a través del flamenco rosa. De hecho, parte de la pigmentación del flamenco viene de los betacarotenos, que son muy abundantes en la espirulina, y el flamenco es capaz de comer hasta 65 gramos de espirulina al día. De hecho, su pico es capaz de filtrar la espirulina, y la espirulina se pone en las patitas del flamenco, entonces va a otro lago el flamenco, y si ese lago cumple los requisitos de salinidad, de pH, para que la espirulina crezca, ella se empieza a multiplicar. Y de hecho se estudian las rutas migratorias del flamenco para ubicar lagos naturales de espirulina. ¡Wow! Es un mundo, ¿eh? Pasada. Es que cuando un flamenco, por ejemplo, come 65 gramos al día, es porque eso le da algunos nutrientes. Ahí o sea, está. ¿qué tipo de nutrientes nos provee la espirulina? ¿A los flamencos? O a los flamencos, sí. O a nosotros, no sé si es lo mismo. No conozco, no soy un experto en dieta de flamencos, tampoco en humanos, pero algo más conozco, ¿no? Pero sí que nos aporta mucha proteína. Estamos hablando de un peso seco, tiene alrededor del 65% de proteína. ¿Qué dices? Proteína de origen vegetal. Claro. Sí, pero con todos los aminoácidos, o sea, con un aminograma completo. ¿Qué dices? Sí, que es muy difícil de encontrar en vegetal, porque tú sabes, es una bacteria. Claro, no es un vegetal. Claro, y hablaremos, si queréis, de la B12 y hablaremos de todo lo que eso Wow. conlleva, pero es una bacteria. Entonces, las bacterias están... Es difícil de ubicar si es vegetal o animal. Ya, también pasa con los hongos, ¿no? Al final. Por ejemplo, con las setas, sí. Sí, es un poco ridículo. Yo siempre he hecho con toda esa tendencia del vegetarianismo, veganismo, carnívoro, tal. Como que etiquetamos todo como por separado la creación, ¿no? Y yo siempre he tenido la intuición de que todos son seres vivos. Ahí está. Pueden ser más o menos alejados a tu propia existencia, y en función a eso tú te apegas o te desapegas más a ellos, ¿no? Explicado rápido. Todo el mundo le da mucha pena que alguien maltrate a un perrito o se coma a un perrito o un cerdo, porque sus gritos, su sangre... Empatiza mucho más rápido. Yo igual, o sea, es una analítica humana.
pero todo el mundo hace así con un mosquito. No problem. Y con una garrapata aún más, porque hace daño a mi perro, ¿no? Pero al final todo... Y las plantas no sienten. Te dicen, las plantas no sienten. Yo siempre he pensado, pues Vale. qué arrogante eres, ¿no, tío? Eso O sea, ya está demostrado que las plantas sienten, se comunican. aparte de eso, Sí. pero que, no sé, pensar eso y pues igual, ¿no? Las setas, las bacterias... Tío, todo es vida, tío. Muy curioso, ¿eh? Y aparte es un ser que, es lo que dices, ¿no? Busca estrategias, o sea, busca estrategias para ser transportado a otros lugares, para seguir reproduciéndose, es decir... Es su mundo. Es su mundo, o sea, tiene una cierta conciencia, porque si no, no tomarías ese camino, ¿no? Ahí está, bueno, yo tirándome a la piscina ya, yo hago meditaciones con las balsas de espirulina. Hostia, tío, sí que eres un friki de la espirulina, soy Joan. un friki de la vida en general y de la espirulina en O sea, concreto. hemos traído al Sí, tío correcto para hablar Qué de guay, espirulina. Sí, hombre, por favor, hace más de 15 años ya que hablamos día y noche de espirulina, o sea, algo se nos ha quedado. Sí, es un ser hipersensible, o sea, es espectacular. Es un ser hiperprimitivo, o sea, es extremadamente sencillo. Estamos hablando de algo, 3.500 millones de años. O sea, el ser humano lleva aquí, ¿qué? ¿100.000 años? Por decirlo de alguna manera, 10.000 desde que conocemos la humanidad. Es algo súper primitivo y entonces tiene que ser algo muy sencillo. O sea, las moléculas son muy fáciles porque no está evolucionado. Claro. Y reacciona de una forma muy perspicaz y muy evidente a lo que tú le puedas echar a la espirulina. Y a nivel de... ¿Tú hace 15 años que la tomas? Sí. ¿O más? Sí, 15 Sí. añitos. ¿Qué es lo que te hizo engancharte a la espirulina, que dijeras, hostia, realmente, empíricamente, Claro, estoy con notando... todo lo que hay, ¿no? Claro, con todo lo que Maca, hay, sí. Porque hoy en día la suplementación es algo que, o sea, tiras una piedra y te sale algo que es un superfood. Que aparte, hubo una época que se puso muy de moda esta palabra, ¿no? Superfood. Y la espirulina era parte de ese marketing. A mí personalmente no me gusta. A mí no me mola tampoco ese concepto, ¿eh? Pero claro, tú la tomaste y algo hizo en ti que dijiste, yo me quiero dedicar a esto. Bueno, la cosa, os explico la historia, si me Sí, permitís, sí. ¿no? Yo vengo un poco de los movimientos sociales. Me considero activista toda mi vida, movimientos sociales de la reforestación, movimientos sociales de lo que es la soberanía alimentaria o de las monedas sociales o tantos otros movimientos en los que he militado. Y en unos viajes que estaba se presentó la espirulina como un ser que nada más ni nada menos que podía acabar con el hambre en el mundo. Bueno, y ahí pues con 20 añitos te lo crees, y lo que hice es empezar a crear una asociación para enseñar a cultivar a la gente la espirulina en casa. Y he formado a miles de personas a cultivar la espirulina en casa. Creamos una asociación que aún día de hoy está activa, que se llama Xarxa Espirulina, en castellano Red Espirulina, y el nombre completo es Red de Cultivadores de Espirulina por la Soberanía Alimentaria. Y hacíamos un nexo de la espirulina con la soberanía alimentaria, ¿no? Por esa visión de que la alimentación debe ser algo justo y algo que los pueblos se puedan afordar, que puedan llegar a eso, ¿no? Entonces, llegamos a esa asociación y, bueno, formamos gente, y ahí fue como me enganché, porque era algo que yo podía hacer en mi casa sin tener que depender y sin tener que creer ningún cuento de ningún nutricionista que me vende algo. La empecé a probar y yo tenía muchos problemas intestinales, ¿vale? En mi caso, pues los nervios se me van a la barriga y tenía problemas de diarrea en ese caso, ¿no? Y lo bueno de la espirulina y la espirulina fresca, que es otro mini mundo, lo que hizo es regularme mi flora intestinal a través de repoblarla, reparar pared intestinal o también alimentarme con fibra. ¿Existe espirulina seca y fresca? Sí, normalmente en el mercado lo que conoce la gente es espirulina seca, ¿vale? Una espirulina deshidratada. En polvo, ¿no? En polvo o en Ahí está. comprimido. En polvo o en comprimido, así es. Nosotros lo que hicimos es darle la vuelta y hacer la espirulina viva, la espirulina fresca, porque si tenemos un Porque alimento... la seca no está viva. No. Son cadáveres de... Son cadáveres de espirulina. De espirulina. Tal cual. Hablando claro, tío. Sí, sí. Claro, yo tomaba la seca, entonces los Igual. beneficios no tienen nada que ver. No es lo mismo. Yo siempre he tomado la seca. Claro. Con los batidos Eso esos no nos lo cuentan. verdes que me daban una Y diarrea. no solo eso, el sabor que tiene esa espirulina, yo le llamo espirulina industrial, porque pasa un proceso de deshidratación a muy altas temperaturas, a 160 grados. Ahí te cargas la mayor parte, desnaturalizas vitaminas, desnaturalizas antioxidantes. El principio activo más interesante de la espirulina es la ficocianina, ¿vale? Que es un pigmento azul, que la gente quizá le suenan de las kombuchas azules o de las bebidas energéticas azules naturales, se hacen con ficocianina. Y eso, la que superas 40-50 grados, se va. O sea, todas esas propiedades se quedan reducidas. Entonces, lo que hicimos fue un proceso de I+D con universidades catalanas
para sacar a la venta aspirulina viva, ¿no? Es como, ostras, estamos tomando lechugas deshidratadas, vamos a tomar la lechuga entera, ¿no? Como recién recolectada. O cruda, ¿no? Como se empezó a Ahí llamar. está, sí. Esa marca que se hizo tan famosa, que era, creo que se llamaba Mundo Arcoiris o algo Sí. así. Yo me aficioné a eso cuando era crudo y vegano y los batidos y tal. Ellas jugaban mucho con la palabra crudo Sí. o raw. ¿Ellos también lo hacían seco? En ese caso, esa marca ya los compañeros de La Garrocha ya no están comercializando la espirulina, la empresa se fue y no, comercializaban el polvo. O sea, la espirulina fresca es un nuevo concepto que solo está a la venta, o sea, fuimos los primeros en Europa en comercializar la espirulina fresca y hace 5 años tan solo. O sea, hace 5 años que en Europa es posible comprar espirulina Ahí está. fresca o cruda, que sería lo mismo. Sí, similar. No calentada, ¿no? Sí, bueno, para mí la fresca, la diferencia es que tú eso lo puedes echar en un balde y empezar a cultivarla. ¿Vale? Aún está Es como vivo. el Scooby casi del Ahí kéfir, está, ¿no? es como el Scooby del kéfir. Tal cual. Ostras. O sea, diría también como la diferencia entre la cerveza artesana Ahí y está. la pasteurizada. La artesana está Por viva, ejemplo. tiene Ahí la está. levadura viva. Es lo mismo. O las kombuchas pasteurizadas. Si yo tomo una kombucha, la tomaré en parte por esa repoblación de la flora. Claro, Si claro. pasteurizas la kombucha, que te queda? Claro. Yo lo miro mucho esto, por Sí. lo de la microbiota, Sí. y lo miramos mucho en cerveza, en vino, en kombucha, en chucrut, Ahí está. que Sí. tú vas a un supermercado ecológico y como el Veritas, que estuvo por aquí, el fundador, y tienes las dos, el chucrut pasteurizado Y el no pasteurizado. y el fresco en frío. Qué guay, tío. La gente que quiera saber un poco, Sí, pásanos web y cosas, lo dejamos abajo. Código, como trabajáis. Sí. No sé si también la gente puede venir a la granja. Sí. ¿También pueden? Sí, nos encanta explicar lo que hacemos y nos encanta la transparencia de que la gente vea, que la gente... Porque si os fijáis hay mucha formación, mucho desconocimiento en general y creo que al final comes o te gusta, amas lo que conoces, ¿no? Entonces correcto. nos encanta explicar lo que hacemos para que la gente nos conozca y nos ame. Y a nivel online, porque al final hoy en día el mundo es muy Sí. online de comprar y tal, pueden Sí, a toda España sí, mandáis producto. De hecho, toda la península, con Portugal, Islas Baleares también, Vale. Canarias es más complejo, Sudamérica también es más complejo, pero sí, en Europa también mandamos. Es Blauber, BLAUVER, terminado en r.com. Lo dejaremos todo en descripción. Tema de espirulina fresca. Me alucina el concepto, pero yo pienso, ¿no? Como un ser vivo lo podemos mantener o conservar y vender. No sé en qué formato lo vendéis, ¿eh? Si en cristal, si en bolsitas, si tal. Nosotros lo comercializamos, lo envasamos en monodosis, y entonces lo enviamos el día siguiente a la persona que la haya comprado y eso cuando le llega a casa lo que hace es congelarla. Ahí está la letra pequeña. Hostia. Lo congelamos porque hemos ensayado diferentes métodos de conservación y es el único que sin necesidad de añadir aditivos químicos conserva esas propiedades. Y a nivel de probióticos, también hicimos el estudio y bueno, no se mantiene el 100%, pero sí alrededor de un 80% de las cepas. Entonces eso nos dio bastante tranquilidad y poder llegar a la gente. Que sí que es cierto que donde vivo, en el pueblo que vivo, hay una tribu de 20-30 personas que cada semana les servimos la espirulina fresca, como quien sirve el queso fresco, pero eso de momento es solo cosa de un reducto de que cada día puedes ir a repartir, ¿no? Pero en general, como hacemos en la resta del Estado español, es enviarlo al día siguiente de haberlo cosechado, te llega a casa fresco, lo puedes consumir, pero solo duraría eso entre como mucho 5 o 7 días. Vale. Entonces es una vida útil que ya es importante, pues si lo comparamos con un queso fresco, pues dura más o menos eso, pero el consumo y la rotación y la disponibilidad no es tan elevada como para que se pueda comercializar así. Entonces lo ponemos en unas bolsitas monodosis, bolsitas compostable, nosotros no utilizamos plástico, todo nuestro packaging es plastic free y así el cliente lo puede tomar en una dosis, pues mira, un batido y ya está. De hecho, creo que nos has traído algo, ¿no? Aquí veo una Algo caja. hemos traído, algo hemos Y traído. aquí deben estar vivas, ¿no? Los bichos. Aquí me sabe mal, pues ahora quedaremos mal porque la fresca no hemos traído, porque salía de... O sea, tenéis fresca y no Sí, fresca. Sí, tenemos varios productos. O sea, la espirulina en el mindset es, vale, algo que va muy bien para muchas cosas, que huele mal, que sabe mal y que me la tomo en pastillas. Eso Ya. es el mindset, ¿no? Y nosotros queremos evolucionar un poco eso, desbloquear el potencial de esta bacteria y lo que hacemos es transformarla. La idea es eso, es sacar la espirulina del armario de los complementos y pasarla a que sea un alimento que podamos disfrutar en boca, pero también que podamos disfrutar en el cuerpo, ¿no? Que es uno de los objetivos principales. Entonces, lo que hacemos, elaboramos productos
Y por ejemplo, uno de los primeros productos que elaboramos fue este de aquí, ¿vale? Os lo enseño, que es un bombón saludable. Guau, tío. Un Qué bombón heavy. sin azúcar añadido, bombón, bueno, estamos en la línea vegana, yo no soy vegano, no los defenderé, pero sí me parece algo interesante desde el punto de vista medioambiental. Es un bombón sin azúcar, sin gluten, sin lactosa, sin colorantes, y todos los ingredientes son 6 ingredientes, os lo paso para que lo podáis leer. Tío, muy ¿vale? heavy. Y si os animáis también lo podéis probar. Lo vamos a probar ahora en directo, pero pregunta, tío, ¿cómo lo habéis arreglado para que sea dulce? Dátil. Hostia, Dátil, tío. siempre el dátil es, Tío, es el un edulcorante momento. natural. Ingredientes: cacao 32%, manteca de cacao, Sí. dátil, almendra, avellana y espirulina. Ya está. Todo That's it. eco. Y mucho arte. Tío. No es fácil elaborar un bombón de estas características. Lo hacemos con el maestro. Es bonito. Pilla una. Se tiene que abrir. Esto, Brutal, esto Wow. viene, ¿lo sirves ahí en casa de postre? Ahí está, por ejemplo. Eso es Perdonad plástico el- compostable también. El ruido del plástico. Sí. No es plástico. Ay, perdón. El no plástico. A tu Joan, salud, cómete Joan. una con nosotros, tío. Guau. Bien, ¿no? Si a Tío. ti te encanta el dulce, Hola, qué bueno, quizás tío. lo vas a encontrar que Dale, le falta ¿quieres uno? azúcar. Vea. Tío, un momento. Esto. Mi hijo y mi mujer son súper. Les encantan los Increíble, dulces, tío. el chocolate. Les llevaré esto. Es el placer realmente sin culpa. Es un placer Sí, buenísimo, natural, tío. es un placer que dices, hostia, que me quiero terminar con un postre dulce. ¿Sabes eso antes de ir a dormir que dices? Ahí está. Ah, ese puntito Del chocolate dul- antes de ir a dormir, ¿Sabes? sí. De dulce. Increíble. Lo hacemos con un chico del mismo pueblo, que se llama Iván Pascual, que es el premio al mejor chocolatero de España. O sea, no es algo que... No es broma. Sí, no es broma. No, Tío, la verdad es que muy guay. Muy buen O sea, producto. yo soy honesto, ¿eh? A veces hay cosas así sanas, ¿Qué que son dices? barritas y tal, que dices, muy buena intención, chaval. La lista de ingredientes, brutal. El packaging, brutal. Pero el sabor, bueno, no, tío. O sea, no hay que mentir tampoco. Ahí está. Tengo una barrita que es muy sana. No. Y está muy buena, pero no lo está. Hay gente que no le gusta. A quien no le va a gustar esto es la gente que le encanta pues, los croissants. Claro. Si tú estás acostumbrado a un lindar de azúcar muy elevado, Este es otro tema. entonces esto va a decir, ¿pero esto qué es? Si esto es amargo, porque tiene el punto amargo del Sí, cacao. pero no, tiene un Pero, sí. jueguito. Y aparte es muy bonito. Se nota, o sea, para que la gente no piense aquí. Yo voy a por Se otro. nota la espirulina, pero no molesta para nada. Al contrario, le da. Es Se como si integra ahí. un punto de bombón de alta gama, ¿no? Que tiene sutilezas marinas, ¿no? Como. Pero no ofende. Tirezas marinas. Ojo, ¿eh? Ojo, o sea. Yo soy crítico gastronómico, a mí me pagan mucho dinero. No, no es No, yo, no, yo- faceta. yo voy a un restaurante, me preguntan qué tal, me invento 1000 palabras y me dicen, hostia, pues muchas gracias. Oye, veo que pones aquí antioxidantes. Entiendo que es una parte muy importante, ¿no? De la espirulina. Sí. El poder antioxidante es brutal. Tiene la ficocianina, que es un potente antioxidante. Tiene superóxido dismutasa, que si no lo conocéis también es un antioxidante. Que lo lleva el ajo negro también, ¿no? Sí, por ejemplo, entre otros, sí. Y tiene otros antioxidantes, también el betacaroteno, que es de la provitamina A, que también es antioxidante. Sí, es un potente antioxidante. La espirulina en sí, aquí también lleva almendras. Todo lo que hacemos aquí, la almendra todo es crudo. No intentamos trabajar siempre, la almendra es local, la avellana es local, el cacao es un cacao vintubar, que cada año el agricultor nos manda las fotos del cacao fermentado en origen. Es todo pues una extensión de lo friki que me veis a mí en la espirulina para llegar a este tipo de productos. Qué bueno. Pues tío, apúntatelo porque te lo voy a comprar o lo que sea. Se lo quiero llevar a mi familia ahora que sé que vienen las fiestas. En plan postre. Ahí está. Mira, os he traído un postre. Vais Tal a cual. con Pones los esa cafés y cajita tal. en la mesa Claro. y ya está. Y además representa un poco mis valores, ¿no? O sea, Ahí está. que sea sano y tal. Sí, Yo creo sí. que les va a molar. Tenemos ahí el estuche individual, mira, uno para cada uno. Ay, qué bueno. ¿Vale? Ahí van 3, eso es el kit de emergencia. Sí, te lo iba a decir, ¿no? Te lo pones en el bolso y es el kit de emergencia. Hostia, que no llego a la hora de comer, pues te lo tomas y te sacia O cuando también. tienes un vuelo o algún viaje, yo qué sé, coges el AVE a Madrid y dices, sí, me llevo esto. Para no comer en el restaurante Sí. la comida ultra procesada que hay ahí, Exacto, pues pam. ¿no? Sí, sí. Es bueno. Y en esa línea también, vamos a sacar la cajita del Doraemon. Este es nuevo, aún no está a la venta, de hecho sale a la venta esta semana. Es un snack multivitamínico. También lo podéis probar. Ahora después del dulce, si lo queréis probar, no va a encajar tanto. Y lo bueno, aparte del sabor que veréis que va en la línea, si miráis la cajita de atrás, eso es lo interesante.
Si veis la CDR de vitaminas, o sea, no es que haya una vitamina, es que hay más en total son 10 principios activos que llevan más del 15% de la CDR, que esto para las etiquetas están hiperreguladas, ¿no? No sé si lo conocéis, no puedes decir mentiras. Y lo hacemos todo en base a ingredientes naturales. No es que añadamos vitamina desnaturalizada artificial, sino que las vitaminas naturales dentro de la espirulina o dentro de la chufa que también lleva, o dentro de otros almendras, aceite de oliva virgen extra que lleva, eso es lo que hacemos, es crear este tipo de productos. Claro, que es un snack para acompañar con la cerveza o para llevar también en el bolso, ¿no? Es la versión salada de este otro snack. Estaba viendo, ¿tienes cerveza, sal? Uri, ¿Tienes no has sal? saltado, Sí. tío. Sí, o sea, Dani... Pues es que Uri, la cerveza Dani es se fan. cabrea porque dice, tío, solo me mencionas cuando hablamos de vino o cerveza y tal. Van a pensar que somos unos borrachos. También hacemos una cerveza, por cierto, de color azul. Ah, sí. No me jodas. No he traído, Ahora no ya sabía me- esa afición. No ahora- sabía esa afición. Os la vamos a hacer llegar. Me has tocado lo más Os la preciado, vamos a hacer tío. llegar. Sí, sí. Con la pirata, no sé si los conocéis. Hombre, y tanto. La pirata de Suria. Y tanto. Con Arán. Allá a hacemos- Manresa, yo voy Acá, mucho y ahí se claro, vende mucho. sí, y sí, están es de- orgullosos. Ahí está. Y ¿es también fresca la birra? O sea, ¿es artesana? La birra, sí. La cerveza, sí. O sea, es como la pirata. Sí, no, es con la pirata. Ah, o sea, vale, lo vale, hacen la es con la- pirata. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Nosotros le proporcionamos el producto. Hostia, azul, tío, pues no lo he visto nunca. Deep Sea se llama. Sí, sí. Sí, Qué chulo, ahí con la espuma y todo, debe Sí, quedar no, y muy aparte guapo. La pirata trabaja muy bien todo lo que es el branding Sí. y la imagen ha quedado brutal. Sí, sí, está triunfando. Aparte Esta sí lleva espirulina fresca. Sí, pero la deshidratamos. Y esto lo deshidratamos a muy baja temperatura. Lo deshidratamos a 50 grados para mantener las propiedades. La textura no queda tan como una textura que estamos acostumbrados, queda más como los doritos, esos que te quedan un poquito. Pero bueno, está bastante logrado. Y a nivel de sabor también es algo que cuando lo pruebas dices, hostia, pues tiene su rollito. He visto un, que, bueno, un poquito picante. Has dicho que usáis chufa. Sí. Que yo soy un amante de la horchata sin Es que azúcar. la chufa es un superalimento. Es un superalimento, sí, sí, porque sí. mi cuerpo me pide la chufa, o sea, la horchata. Es brutal la horchata. Sí, sí. Sí, sí, es espectacular. Aparte tienes ese azúcar, pero que es un azúcar de cadena larga, que lo puedes utilizar durante largo tiempo. Sí, sí, es brutal. Con un poco de miel cruda. Yo me la- Yo la compraba sin azúcar, porque hace ya unos años que te la venden con azúcar Sí, y sin sí, azúcar. Y en mi casa con mi madre le poníamos cucharadita de miel cruda. Y ya está. Tío, flipas. Es un superalimento Es un para mí superfood, la chufa. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta de cuando tú empezaste a tomar la espirulina, a nivel de beneficios, ¿qué crees que la gente va a notar si ellos no han tomado nunca espirulina y de repente empiezan a, no sé si lo quieres llamar suplementarse o bueno, acompañarse de espirulina en su vida? ¿Qué beneficios podrían notar a corto, medio y quizás también largo plazo? Sí, mira, al corto plazo es tema intestinal. O sea, la espirulina fresca, personas con problemas en menos de 48 horas se nota. O sea, los melancólicos. Y perdona si te saco un tema que te descoloca. Aquí en este podcast biotipos. hablamos mucho de biotipos. Vale. Y yo te veo Sí, a ti, sí, sí, tú eres sí. ectomorfo. Vale. Como yo. O sea, tú eres un Sí. tipo naturalmente delgado. Sí, 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 Y sí. nosotros, Pita. exacto. Tú eres pita, ¿no? Cada filosofía cada- tal, sí, sí, pero al tiene- final nuestro punto débil es el sistema digestivo. sí, sí. Yo igual. Somos o sea, pájaro. yo igual. Yo paso nervios, paso una mala época, o como algo que no toca. Y, o sea, yo cuando cago un puro, celebro. A ti te pasa con la comida y a mí me pasa con los nervios. O sea, a mí los nervios me provocan ir al baño Muy a menudo. Muy a menudo. Pues pruébalo con la espirulina. O sea, yo tenía ese problema y con la espirulina es los puros, los pinos y todo bien plantado. joder, Sí, tío. sí. Y esa caca que sabéis que va de arriba directamente para el otro lado. Sí, sí, y sin manchar. Eso es lo que noto, o sea, hablando del tránsito intestinal, lo bueno es eso, ¿no? Cuando sale directamente sin manchar. 100%. Sí, increíble. Ahí está. Entonces, Eso a lo corto bu- plazo, es lo que a corto notaría. sí, no llegas a ese punto en menos de una semana, no llegas. Pero sí que en 24 horas, 48, si tú tienes problemas, te lo notas. No te deja al 100%, pero notas una mejoría. Evidentemente, con un alimento natural 2-3 días, pues no es una pastilla mágica. Vale. Eso primera instancia. Segundo tema es tema energético. Al cabo de 10 días aproximadamente notas un punto más. Lo que nos dice la gente, y cito textualmente clientes, hostia, es que ahora tomo menos cafés. Hostia, es que llego al final del día y aún tengo ganas de hacer cosas. O que duermo mejor, porque también es reguladora hormonal muchas veces, tanto la glándula tiroides como la glándula... La tiroides en nuestra sociedad se jode muchísimo. Y eso genera también muchos problemas del peso. Sí.
Sí, de Tanto de volverse delgado como gordo, de gordo. en una semana, engordar de 5 kilos. Es el decir, problema debe de trabajar tiroides. también como un pequeño adaptógeno, ¿no? Sí, En ese sentido. es Claro, adaptógeno, es adaptógeno. Ahí hay que mencionar el tema de la espirulina y la tiroides, ¿vale? Hay un pequeño paréntesis porque es importante, porque la espirulina normalmente no contiene yodo, porque hemos dicho que no es una alga. Sin embargo, hay empresas que cultivan la espirulina en el mar, y sobre todo espirulina importada, y esa espirulina del mar absorbe el yodo, porque la espirulina nos puede limpiar los metales que tenemos en el cuerpo, pero si se cultiva en un agua con metales pesados o en un agua que contiene mucho yodo, la absorbe rápidamente y lo integra en su cuerpo. Entonces hay que poner especial atención a las personas con hipotiroidismo o hipertiroidismo si toman espirulina, normalmente el médico le va a decir que no, seguramente por ignorancia, porque se pensará que es una alga. Bueno, no es una alga, podéis ir a cualquier sitio, no es que lo diga yo, sino que está más que demostrado. Y además, nosotros hacemos análisis de yodo y salen trazas de yodo, que no tienen ninguna afectación a la glándula tiroides. Al contrario, la ayuda a regular. Eso lo decimos de la espirulina vendida por Blauber o de la espirulina que tú te puedas cultivar en casa, pero hay que ir con mucho cuidado de dónde compres la espirulina, porque normalmente suele llevar yodo. Y lo de los metales pesados yo lo había escuchado ya en la época donde se hizo... Aquí también quiero ver tu percepción, porque yo desde... Claro, tú estás en el mundillo, tú estás con lo bueno y lo malo de estar en el mundillo, ¿no? Con el sesgo ese, y es normal. Pero yo, no sé tú, Marc, cómo lo has vivido, pero yo viví una época en la que espirulina y clorera eran como el superfood top. Hace 10 años te estoy hablando. Sí, Poco últimamente no escucho tanto. ¿Es Va un por tema modas, mío ¿no? o tú cómo ves el plano general? Mi foto, que está obviamente más que sesgada, es que ahora está increciendo. Vale. Sí. Hubo, más que hace 10 años, fue hace 20 años. ¿Vale? El superboom fue a principios de los 2000, a finales de los 90, cuando hubo un superboom. Luego bajó y yo hago muchas charlas de espirulina desde hace más de 15 años, principalmente de divulgación de qué es la espirulina, no de la marca. Y, hostia, anteriormente, para la gente que le debíamos enseñar a cultivar, tenías que explicarle si alguien conocía la espirulina, y mucha gente no la conocía. Hoy en día se conoce mucho más. Y la gente lo va integrando. El problema es que, bueno, ¿y eso exactamente qué es? O sea, hay una nebulosa ahí en el concepto de espirulina. Pero sí que el consumo está creciendo muchísimo. ¿Y metales pesados? Es algo que preocupa a mucha gente. Yo creo que es uno de los puntos fuertes de un bicho así, ¿no? Porque vivimos en un mundo industrializado, fábricas, coches, aviones, pesticidas, de todo. Disruptores endocrinos en el ambiente. O sea, Plásticos. yo creo que es imposible que no absorbas metales pesados, ¿no? Entonces, si nos ayuda en eso realmente, explícanos hasta qué punto es verdad. Yo lo he escuchado mucho, lo he leído mucho, pero ¿tú qué sabes de eso? Por un lado, la espirulina, cuando se cultiva en agua. ¿Vale? Es un ser acuático, se cultiva en agua. Nosotros tenemos la suerte, estamos en Lérida, cogemos agua directamente del Pirineo, que es un agua bastante virgen, de muy buena calidad. Eso es muy importante a la hora de tener la espirulina, porque la espirulina, cuando la consumimos, nos puede limpiar los metales pesados. No solo eso, sino radioactividad. Por ejemplo, en Fukushima se hizo muchísimos estudios con espirulina y radioactividad y elimina muy rápidamente. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes un agua con metales pesados, la espirulina también hace ese efecto de captarlos rápidamente. Entonces, hay mucha gente que se toma la espirulina para limpiarse de metales pesados y les da jaquecas. Y eso suele ser síntoma de intoxicación de metales pesados. Hostia. ¿Me explico? O sea que muchas veces la espirulina nos llega muy contaminada de metales pesados. Pues entiendo que la espirulina, como muchos de los vegetales, lo que hace es chupar los nutrientes de otros lugares, porque ellos no pueden cazar ni... Tal cual. Entonces tienen que chupar lo que sea, ¿no? Y la diferencia de la espirulina es que tiene una rapidez en chupar esos metales o nutrientes muy exagerada comparado con lechugas. Y eso hace que sea como un pez de cadena larga. ¿La espirulina también necesita algún tipo de fermentación posterior a su...? No. Eso a veces la clorela. La clorela, vale. Seguimos con el tema de los beneficios, pero has hablado de digestión y energía. Hablamos de primera semana digestión, segunda semana energía, y la tercera semana, o sea, a mi madre, por ejemplo, la peluquera le dice si está tomando o no espirulina en función de cómo le ve el cabello, el pelo. O sea, se nota muchísimo en uñas y cabello. Yo era algo que no ponía mucha atención, porque a mí, pues bueno, no me importaba demasiado, pero sí que es cierto que hay un público. Las uñas, o sea, si las tocas son durísimas. O sea, el exceso de calcio que te lleva y toda esa reestructuración de metal, de minerales. ¿Lleva calcio? Sí, contiene mucho calcio. Y lo Hostia, bueno... Pues es bueno esto para la gente que, como yo, que no comemos lácteos.
Por ejemplo. Yo como solo los azules, Sí. por lo de Unani y tal, ¿no? Sí. Bueno, al final, personalmente, me va mejor sin lácteos jóvenes. Entonces, claro, a veces te dicen, hostia, porque los lácteos, no, la leche fresca, la leche cruda, que también se habla mucho, tiene mucho calcio, y yo no lo pongo en duda. Entonces, mola saber que tienes Sí, y uno de los problemas del calcio es que la leche está pasteurizada o UHT y el calcio, si se eleva más de 75 grados, pierde esa naturalidad y el cuerpo no lo puede absorbir. Hostia. Porque dices, ¿por qué la leche le añaden calcio? Si Claro. teóricamente tiene, ¿no? Y es porque el calcio, uno de los problemas que tenemos como sociedad es que comemos mucho calcio, pero vamos muy faltos de calcio. Porque cuando tú superas cierta temperatura, el calcio no lo puedes absorbir. Y eso es uno de los problemas críticos que tenemos. Por eso, bueno, hay muchos problemas de riñones, bueno, de otras cosas. Claro, es que al final nos estamos desnaturalizando tanto, este es el problema, ¿no? Leche sí, leche no, a nivel... Ahí está. Pues bueno, es un tema, ¿no? Pero si vas a tomarla, leche cruda. Leche de calidad, ¿no? Tomate sí, tomate no. Bueno, cómete un tomate de huerto, orgánico, sin pesticidas. O la espirulina, tú dices, ¿no? Fresca, de calidad, tío. Sí, más que los dogmas del producto sí, producto no, es el concepto, ¿qué hay detrás de ese producto? Para mí esa es la clave. O lo que dijo Ciscar, que a ti te encanta, Omar. Al final es esto, ¿no? Más que qué como, qué no como. La calidad de lo que como, punto uno. Y qué pienso al comerlo. Solo con estos dos puntos, yo creo que... Sí. Y haz la dieta. Eso Claro. es la dieta. Sí. Hay una parte de análisis, claro, hemos hablado de digestión, energía, el tema de pelo, uñas. Hay una parte de nuestra audiencia que es mucho más científica, mucho más analítica en ese sentido. Cuando tú has tenido alguna experiencia donde hayas podido incluso comparar, por decir algo, análisis de sangre, o has visto variables en las cuales mejoren ciertas variables del análisis. Por ejemplo, yo estuve en campamentos refugiados en Sáhara. Y, aparte de lo que he hecho es ir por el mundo a divulgar el concepto de espirulina, y allí montamos una granja de cultivo, y lo que hicimos primero es un análisis científico con el Banco Español de Algas, el Instituto Tecnológico de Canarias y los hospitales de los campamentos saharauis para ver cómo influenciaba los niveles de hemoglobina en sangre tomando espirulina. Entonces, una población altamente desnutrida, campamentos refugiados, os podéis imaginar, con acceso a la carne como muy raro y muy caro, y lo que hicimos es dar solo 3 gramos al día de espirulina durante 2 meses. ¿3 gramos es una dosis alta? No, es una dosis habitual. Una dosis alta sería 10 gramos, hablamos de espirulina seca, una dosis baja sería 1,5 gramos. 3 gramos, una dosis habitual, y vimos que la media fue de un aumento en 2 meses, de 1,5 puntos de hemoglobina en sangre, ¿vale? Que es un resultado muy bueno, con la única modificación fue esta, poner 3 gramos. ¿Qué indica a nivel salud el aumento de la hemoglobina en sangre? La vitalidad. Sí, no, bueno, es la anemia. Supongo que todos conocemos la anemia, ¿no? Aquí una persona que está por debajo de 8 de hemoglobina en sangre ya es anémica. Cuando somos anémicos, vitalidad, falta de energía, le vemos a esas personas que son zombies hablando, son muy blancos de piel, ¿no? Entonces es un fallo crítico si nos falta el hierro, ¿no? Eso es lo primero que vimos en ese estudio, ¿no? En el cual participé. Pero si no, mi información normalmente viene de PubMed, que es la base de datos más grande del mundo de publicaciones médicas, y allí hay miles y miles de artículos que hablan de la espirulina. ¿Vale? Hay más de 3.000 artículos científicos que validan o no el uso de la espirulina para combatir una enfermedad X, Y o Z. ¿Y hay algún punto, porque también... volviendo a los tiempos que vivimos, ¿no? Donde hay una suplementación muchas veces puede ser hasta excesiva porque no miramos, ¿no? Lo que necesitamos, simplemente decimos, venga, pues esto, ¿no? La espirulina, ¿hay alguna contraindicación que pueda acumularse en el cuerpo que si tomas demasiado pueda ser pues exceso de hierro, como pasa con la ferratina a nivel de el uso de las sartenes, ¿no? La gente que cocinamos con sartenes de acero inoxidable, acero, la de hierro. La de hierro. Podemos tener exceso de ferratina y demás, ¿no? ¿En la espirulina hay algún componente que se acumule así? Hay, por un lado, primero es lo que hemos dicho hace un momento, la calidad.
porque eso nos va a dar, no es lo mismo una espirulina como la nuestra, que es 100 veces menos los niveles de metales pesados, según la ley, estamos por ese nivel, que una espirulina que nos llega de Asia con niveles de metales pesados que a veces se pasan. Eso es primer punto, la calidad, o si está destilada a altas temperaturas o a bajas. Una vez dicho esto, de la espirulina que producimos en Lleida, hay muy pocas contraindicaciones, las hay, la hematocrosis, ¿no?, que es la enfermedad de no poder evacuar el hierro, o la fenilcetonuria, que es la enfermedad a no digerir la fenilalanina, que es un aminoácido. Son enfermedades relativamente raras que la persona que la va a comer ya sabe que no puede comer muchas de las cosas que hay. En general, contraindicaciones pocas. Vale. Lo que va a suceder es el efecto detox. Si tú empiezas a tomar espirulina, tu cuerpo va a decir, vale, pues empiezo a soltar. Y eso tiene efectos secundarios, ¿no? Una gripe o alguna situación... Puede llegar a ese extremo, no es habitual. En la piel. Sí, erupciones es habitual, diarrea sobre todo, al principio te pasaba a ti. Es muy habitual. Dura poco, no, si dura más de 3 días ya es algo raro hay. Sí, no es habitual. ¿Y las dosis? Dices que una monodosis vuestra, ¿cuántos gramos? Esos son 7 gramos de fresca. 7 gramos de espirulina fresca. ¿Cómo la tomo la fresca? Es decir, la fresca... ¿La masticas? No, es como una mantequilla o como un paté, para entendernos de textura, verde, extremadamente verde, y tú lo que haces es te lo pones encima de una tostada, te lo pones en un puré, en un batido, en un yogur, en cualquier sitio, pero no calentado, a baja temperatura. ¿Tú cómo lo haces? ¿Dónde te lo pones? Yo tomo, la dosis habitual son 7 gramos, yo estoy tomando 100 a 150 gramos al día. ¿Vale? Hostia, ahora entiendo tu gutis, tío. Ahora entiendo tu... Es que se lo he preguntado porque sabía que siendo el friki número 1 de la espirulina, él haría una megadosis top, ¿no? Es decir, claro, tú llevas el pepinazo, es decir, pero lo lleva preparado, ¿eh? La versión AMG. ¿Claro? Fue a raíz de un cliente, ¿eh? Fue a raíz de un cliente que me dijo, oye, yo quiero tomar 150 gramos de espirulina al día. Y dije, hostia, pues si tú lo tomas yo también. Y así empecé. Y el chico, aguántame el cubata, ¿no? Sí. Y el chico súper fenomenal, porque tenía colon irritable y está enamorado de la espirulina. Y yo, hostia, es que estaba tomando dosis de 7, 14 gramos, como bajas dosis, llegué a los 100 gramos y es una maravilla. Pero antes has dicho que una dosis alta podían ser 10 gramos, pero de la seca, ¿o no? De la seca, sí. Vale, porque fresca cambian, ¿no? Las proporciones cambian. Sí, normalmente la seca, aunque lleva menos biomasa seca, vuelvo a empezar. Sí. La fresca la comparamos 2:1, o sea, 2 gramos de fresca equivalen a 1 gramo de seca. Más o menos. No es así a nivel de contenido de humedad. O sea, la dosis alta de la fresca serían 20 gramos. Por ejemplo, sí. Y tú estás tomando 150. Sí. O sea, tú estás en una megadosis. Sí. ¿Cuánto llevas con esa megadosis? 1 añito ya. Sí, pero no soy constante, ¿eh? Por ejemplo, hoy no he tomado, no pasa nada. Y para mí es el concepto alimento. Sí. Hostia, me encantan las manzanas. ¿Qué pasa si un día no tomo manzanas? No pasa nada. Vale, o sea, cuando la tomas, te tomas 150 gramos. Sí, es casi a diario. Esto mola. Yo la suplementación la veo desde ese lugar. Desde el lugar de no hace falta cada día, porque tampoco en naturaleza no existe cada día eso. Entonces también juega un poquito con la escasez. Si no, estamos haciendo un niño malcriado en nuestro organismo. Y no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Y cómo te tomas esa dosis? 150 gramos, más o menos. ¿En una tostada te lo comes? No, 2 o 3 tostadas ya necesito. Vale. O sea, es un ratito de tostada. Yo me lo mezclo con lo que coma. Vale. Lentejas, pues le meto ahí la espirulina. ¿Y no te cambia el sabor? El sabor no, el color sí. El color, toda mi comida tiene el mismo color, que es un verde intenso oscuro, ¿vale? El vecino está... ¿Qué coño come este tío? Pero incluso en los canelones o la lasaña la hago y cuando la saco del horno la levanto un poco y le pongo allá la espirulina. Y así pues ya tengo la dosis. Hostia. Es un poco hasta donde llega, o sea, el plato que tú tengas cada día. En verano a mí se me ocurre la ensalada. Por ejemplo. Que además el color le va bien. O el gazpacho. El gazpacho. Por ejemplo, o todos los batidos de verano. Steak y untado con espirulina. Tal cual. Mantequilla, espirulina y fuera. Sí. Claro, mantequilla, espirulina y queso, por ejemplo. Sí. ¿Y con el café qué? Yo tomo café con mantequilla y colágeno. Pero está caliente, hijo de la espirulina. Sí, bueno, pero el café ya, cuando tú lo vas a... O sea, para mí ese es importante el detalle. Aunque esté caliente no es un problema. El problema estaría si tú lo metes en la cafetera. Claro. A hervir.
O sea, es lo mismo las verduras. Yo como pues patata con moncheta, con judía verde, o brócoli o lo que sea. Eso lo coces al vapor, pues no ponerlo allí en la olla al vapor o en la olla a hervir. Ponerlo en algo que ya esté decaído. Cuando ¿no? está en el plato, claro. Cuando tú lo tienes el plato, eso aunque esté caliente, primero va a estar muy poquito, porque desde que está el plato hasta que lava la boca, normalmente pasa poco tiempo. Sí. Y luego que no va a estar a muy alta temperatura. En ese momento es, hostia, voy al congelador, le saco la espirulina, lo pongo allí y listos. Aparte, si está congelada, también se agradece que esté un poco caliente, porque así se deshace, ¿no? Sí, y aparte lo congelamos en una barrita muy finita, que eso, si lo tienes en las manos, en menos de 2 minutos, lo tienes descongelado. ¿Y siempre viene en monodosis, en la fresca? Sí, lo hemos hecho anteriormente, aún en la tribu local lo vendemos aún en tarrinas, pero lo hemos olvidado porque es demasiado complejo de explicar. A mí las cosas deben ser fáciles y simples, ¿no? Entonces hemos hecho esas dosis y es como una persona normal, una dosis. Un deportista como vosotros, doble dosis, o triple si me apuras. Y una persona súper sedentaria o pluripatológica, con muchas enfermedades, media dosis, por no tener esa detox demasiado exagerada. ¿Y cómo un tipo a los 20 años se mete? O sea, ¿cómo ya es difícil tener una empresa aquí como para meterte en algo que hay que explicar? Que hay que explicar, que aparte que la mayoría, la parte del mercado, o sea, la gente que lo está haciendo ya muchas veces no lo hace del todo bien. Entonces, también hay mucha competencia, entiendo por qué. Por eso te digo, hay mucha competencia porque hay mucha gente que pues tiene mucho músculo a nivel económico y supongo que hay empresas con inversiones heavies, porque el mundo de la suplementación es un mundo con mucha pasta, entonces hay mucho tiburón también allí. ¿Cómo un tipo de 20 añitos se mete en esto? Y explícanos un poquito a nivel empresarial cómo fue. O sea, yo, como os dije, vengo de un background activista, entonces me dieron a conocer la espirulina como algo que puede salvar el hambre en el mundo, casi que me lo creo y todo, y fundé esa asociación. Y no empecé la empresa en ese momento. Y lo que hice es pues, ir a campos de refugiados, en formar muchísimas personas, cultivar la espirulina en casa. Luego lo que pasó es que con un análisis junto a la Universidad Pompeu Fabra vimos que la espirulina importada tenía metales pesados, tenía colorantes para simular el color verde, tenía soja para simular el perfil proteico. Vimos que la adulteración de la espirulina era máxima. Y entonces ahí surgió una idea valiente, hace 7 años ya, decir, hostia, ¿y si creamos algo local, pero de alto valor añadido, evidentemente más caro y tal? Y ese fue la semilla que empezó a germinar en ese momento, decir, vamos a producir un producto de alta calidad, local, y que realmente haga justicia a la espirulina en sí, porque es que es la hostia, a nivel de aporte nutricional, y luego está también a nivel de CO2 o medioambiental. Los datos son espectaculares. La eficiencia que tiene, o sea, podemos decir que nuestros 7.000 metros cuadrados de producción equivalen a medio término municipal de nuestro pueblo, ¿vale? O sea, es que las comparaciones son espectaculares si logramos producir este alimento. Entonces, a nivel ecológico también, que tú estás muy metido en eso, sería interesante, ¿no?, que cada pueblo, o cada región, cada zona tenga su granja de espirulina local que pueda abastecer a la población con unos mínimos nutricionales y, aparte, no sé si mejora el ecosistema. Es como la agricultura regenerativa o la ganadería regenerativa, que aparte de darnos carne y vegetales, mejora el suelo. Ahí está. ¿Qué sabes ahí de...? Sí, bueno, la agricultura... Yo soy hijo de payés. Yo me he criado entre manzanas y peras, luego paraguayos y nectarinas y ahora almendras y pistachos, ¿no? Pero claro, mi background es eso. Son campos. Ahí está. O sea, de campo... Campos y cerdos, hay mucho cerdo también, ¿eh? También. Sí. Y mucho cerdo y fuera. Y mucho cerdo chungo, porque podría... Ahí está. A ver si me puedes... Hablemos un poco de eso, porque yo, para ir al Pirineo, muchas veces cruzo Lleida, ¿vale? Vengo del Bages y Cap Amunt muchas veces, otras veces voy por Berga. Depende de cómo me pille. Pero cuando paso por allí veo, aparte de los monocultivos, que es otro tema, digo, coño, veo mucha granja intensiva y con mi mujer lo hablo, digo, ¿por qué? ¿No? Porque podrían estar, es tierra de cerdos, fantástico, que campen, hagamos un cerdo de pasto, guay, de bellot, lo que sea, ¿no? Pero ¿por qué, tío,
esas granjas hacinados, es que dan miedo hasta mirar la granja. Y así te metes dentro que te cagas. Entiendo, es un tema económico, de economías de escala, ¿no? No solo de escala, sino un cerdo, si se mueve, gasta energía, Claro. necesita comer más. Claro, imagínate. Un cerdo en una granja es mucho más fácil. Primero, la conversión es más alta y luego el manejo. El manejar, una persona puede manejar más de 10.000 cerdos, o 2 personas pueden manejar más de 10.000 cerdos. Una granja de pasto, pues hostia, que se me ha perdido el cerdo, que tiene que volver. Es economía pura y dura. No es, evidentemente, no es el motivación, no es tener un buen producto. Pero tú has dicho una cosa muy importante, que cuando estabais hace 7 años hablando de hacer este producto, dijisteis, por supuesto, a un precio más alto. Sí, Ahí está la diferencia, que claro, el tema es que si tú vendes un cerdo al precio que estamos acostumbrados hoy en día, por supuesto la calidad del cerdo no va a ser la que... Bueno, es que lo queremos todo y lo queremos barato. Exacto. Y es que hay cosas que no pueden ser baratas. Estamos tratando la comida de la misma forma que estamos tratando la ropa fast fashion, ¿no? De venga, una camiseta... Uy, ahora ves una camiseta que te cuesta más de 20 euros y dices, uy, pero si esto en tal tienda está 5, ¿no? O compras un cerdo o unos huevos a 4 euros en vez de a 1,75 y dices, uy, qué caro, porque claro... Ponte a criar gallinas Claro, es y eso. míralo. Es eso. Bueno, al final es o hay una desnaturalización en el proceso o tenemos lo que hay. Es lo que hay. Oye, ¿la espirulina en casa? ¿Cómo enseñas a la gente a hacerla en casa? Eso es a través de la página web, que es está en catalán, creo que también está en bilingüe, pues Xarxa Espirulina, espirulina.cat, y ahí se pueden descargar un manual, que está en castellano el manual, y mandamos cepas para que la gente empiece a cultivar. Como quien manda el Scooby del kéfir, pues mandamos la cepa y la gente puede empezar a cultivar en casa. ¿Y se puede cultivar? ¿Se tiene que tener un espacio específico para...? Normalmente desde la red decimos de 1 metro cuadrado por persona. Necesitas a nivel de magnitud, cuanto más mejor, pero un mínimo de 1 metro cuadrado por persona. ¿Al aire libre o dentro? Sí, al aire libre y preferiblemente dentro de un pequeño invernadero. Para Hostia, alargar la temporada. yo tengo ambas cosas. Mira. Y el invernadero, porque mi mujer es de campo y de huerto, o sea que para el peque también me gusta, ya que le involucramos en cuidar las huerto. gallinas, darles de comer, recoger los huevos, va al huerto con su mamá también. Ese tipo de, ¿no? Con la generación que se viene, Sí. esos valores siempre después no sé qué va a hacer con su vida, pero que Al haya menos tocado que haya. tierra, ¿no? Cosa que yo no pude, por ejemplo. Pues si también el chaval puede cultivar espirulina y después tomárselo. No es fácil. O sea, no es fácil cultivar espirulina. Es un nivel más alto que el huerto, por así decirlo. Un nivel más alto que el tener gallinas. Pero bueno, hay el manual allí que está... ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué Es, puede salir? claro, es tú, o sea, para mí es magia que tú tengas una semilla y al cabo de 4 meses tengas un tomate. Eso es magia. Pero es una magia que hemos visto desde que éramos niños. Y esa magia ya no es magia porque la hemos visto siempre. Pero eso es una barbaridad. O sea, que sepamos que la semilla siempre debe estar humedecida, que sepamos que las plantas deben estar al sol. Algo obvio, pero lo sabemos, ¿no? En el caso de la espirulina, pues somos una whiteboard, una pizarra en blanco. No hay nada. Entonces tenemos que aprenderlo todo. Cómo se multiplican las bacterias, cómo se hacen la fotosíntesis las bacterias, qué rango de temperaturas, qué rangos de pH, cómo la nutro, cuándo la nutro. Entonces son muchos pequeños, o cómo la balsita que tendremos, cómo la muevo, porque tiene que tener un poco de movimiento esa balsa. Entonces son muchos pequeños conceptos que hacen que la curva de aprendizaje sea relativamente lenta. Claro, porque el bicho está en agua. Y es microscopio, es microscópico. Entonces, para poderlo observarlo necesitamos un microscopio. Ah, tú no ves. Tú ves algo verde. La acumulación de alga y... No, tú ves algo verde y ya está. Pero entonces tú vas al microscopio y es algo que alucinas la primera vez porque ves un montón de espirales allá adentro, ¿no? Y tú ves algo verde, pero lo metes al microscopio y ves pues un montón de espirales que están ahí flotando. Al final hablamos de la espiral, ¿no? Como el inicio de la vida, como Sí, sí. olvidamos que El lo hablamos ADN. también con el tema de Ido, ¿no? Todo el cuerpo está hecho a nivel de coiling, de espiral. Sí. El ADN también. Es curioso que la espirulina también, ¿no? Sí, es de los primeros seres vivos, ¿no? Y para mí eso tiene una relación de por qué tiene esa forma de espiral. La espiral es la matemática del universo, la espiral es el conocimiento expresado de forma... Es como la geométrica. esencia, ¿no? La Ahí espiral está. casi es como volver a esa esencia. Sí, me llama mucho la atención que tenga esa... El nombre viene de esto, ¿no? Espirulina, sí. Espiral. Ah, Sí. claro. De hecho, espirulina significa espiral pequeño. Espirulina. ¿De dónde proviene ese nombre?
Es griego. Es Del griego, sí. De la matriz spiru anlina. O sea, ¿también lo tomaban esa No, peña? pero el chico belga, el Jean Leonard, un chico que ya está muerto, lo bautizó como espirulina. De hecho, la confundieron con otra variedad. A nivel taxonomía, esto quizás es un poco nicho, pero hay mucha confusión. Porque Vale. la espirulina es una bacteria que también es otra bacteria que ahora recientemente la cambiaron de campo de la biología. Bueno, es un mundo. Pero se puede afirmar que es una bacteria, ¿eh? Sí. Una Lo que bacteria. hay discusión del tipo. Sí, a nivel taxonomo, antes era artrosfera, ¿vale? Ahora es limnosfera. Vale, no, yo aquí no voy a entrar. Yo voy a ir a casa de mi madre y le voy a decir, mamá, te he traído esto y tal. Y que sepas que no es un vegetal, es una bacteria, mira cuánto sé. Pero no diré más, ¿eh? Yo creo que ya está. Yo creo si nos tenemos que quedar con algo. Si nos tenemos papá, ¿sabías qué tal? Quedas bien, ¿eh? Claro. Quedas bien. Porque aquí, hostia, la espirulina me han dicho que es un alga. Es lo que te dice la gente. Claro. 90%. No es una alga. No. No. Es una bacteria y das ese plus. Es un Ahí bicho. está. Ya Es está. Y luego Si te callas pregun- y sigues Si con te lo preguntan tuyo. qué es una bacteria, mejor no responder, ¿eh? Pero es una bacteria. Ya está. Y si haces apurar un poco, 3.500 millones de años. Si os queréis quedar con un dato, ya está. Y esta bacteria, a mí me gusta mucho, y entiendo, ahorita también, imaginarme visualmente lo que hace dentro, ¿no? O sea, no sé si se han monitorizado lo que hace la bacteria esta cuando entra en tu intestino, no sé si se come cosas que son malas, no sé si te ayuda. ¿Se sabe un poquito a nivel químico lo que sucede ahí dentro? Bueno, lo que sucede en el intestino se va a romper esa espiral, entonces Se rompe ya ahí. no será tan romántico, Vale. pero va a empezar a liberar los principios activos. Lo bueno de la espirulina, a diferencia, por ejemplo, de clorela, es que su pared celular es muy fina. Entonces se rompe y hace la biodisponibilidad de los antioxidantes y Es todo muy rápida. es muy rápida. Y además, una de las cosas que están estudiando es a nivel de... Hay un problema relativamente a nivel de medicina avanzada de llevar nutrientes al cerebro o más medicamentos al cerebro o llevar medicamentos a ciertas partes del cuerpo, ¿no? A través de la comida. Y se ve que la espirulina es capaz de cruzar rápidamente membranas celulares. Y la están utilizando para cruzar membranas celulares dentro del propio cuerpo. Ah, o sea, metes a la espirulina, la usas de coche. Ahí está. Dentro le metes lo que El tú principio, quieres, el fármaco o y lo el que coche quieras. atraviesa la pared del hígado, Sí. lo que haga falta. Sí. Y se está utilizando para eso también. Eso es medicina avanzada, ¿eh? Pero ya hay aplicaciones de eso con espirulina. Y a nivel de mejora cognitiva Sí. también. Tiene vitaminas del grupo B, ¿vale? B2, B3, B6, B9, B12. Y las vitaminas del grupo B son las vitaminas del estrés o las vitaminas del cerebro. Entonces, te ayuda muchísimo a esa parte cognitiva. Hostia, Una- y para veganos y vegetarianos que no Claro. comen carne, Ahí está. la B12 es exactamente igual que la carne. Eso me encanta esa pregunta. Justo iba a hacerla. Pues mira, Sí, pues la B12 es... Primero, hay mucha discusión y mucha mala información sobre la B12. Yo siempre digo que la B12 depende de cómo tú tienes el intestino grueso. hostia. ¿Vale? Porque la vitamina B12 se produce o sea, a través de la cobalamina dentro del intestino grueso. Y ahí tú vas a generar vitamina B12 o no. Hay personas que Ah, son o sea, tenemos que comer un precursor Ahí está. para generarla. No, Ahí está. no existe el concepto, me la como y la tengo. Existe, pero dependerá de tu intestino grueso, de tú cómo puedas absorber esa vitamina B12. Vale. Entonces, eso de ese miedo, ¿no? De que cuando dejas la carne roja comprometes la B12, ¿de dónde viene eso? Puede ser. Porque tiene Sí, mucha sí, B12 la carne roja. Sí, por supuestísimo. O lleva el precursor. No, es el precursor que tu intestino luego va a generar. Vale, o sea, la carne roja Pero lleva el precursor. Hay gente que come carne roja y tiene deficiencias de B12. Vale, no absorbe luego. Entonces, no es solo un problema de comer o no comer B12, sino de tener el precursor y de tener el campo de juego que pueda transformar ese precursor en vitamina, o que pueda hacer absorbible ese precursor o esa vitamina B12 en realidad, ¿no? Porque depende, sí que es cierto que hay precursores que ya son la vitamina B12, pero no la pueden absorber porque el campo de juego no está para absorbir. Vale, en el caso de la espirulina y de la carne roja, ambos llevan la vitamina B12, no el Sí. precursor. Yo te diré, son elementos que hacen que si tu intestino está bien, puedes absorber la vitamina B12. Vale. ¿Vale? O sea, así Lo se entiende para dejamos todos, así. para todos. Perfecto. En la espirulina hubo un estudio en el año 91 que dijo que la espirulina no llevaba vitamina B12. Hubo otro en el 2006 aproximadamente que dijo que llevaba, pero que eran análogos. Eso hace más de 20 años ya de estos estudios. Y si vais por internet encontraréis copy-paste de estos estudios. ¿Qué pasa? El año de 2019, 20, 21 y 22 han salido y están disponibles en PubMed y los podéis encontrar a estudios científicos realizados por centros de investigación. Y hay uno muy concreto que dice: la espirulina es una fuente fiable de vitamina B12.
Yo nunca he leído esto de la espirulina ni ningún otro nutriente. O sea, que un artículo científico te diga es una fuente fiable de vitamina B12 o una fuente fiable de lo que sea, es muy raro. Eso es que hay un convencimiento científico de que la espirulina es una fuente B12. ¿Qué pasa? Dependerá, como he dicho, del terreno de juego. Y el problema de la B12 es que los efectos son a largo plazo, ¿vale? Y revertirlo es muy complejo. Entonces, el riesgo es grande. Si tú tienes un problema de B12, te vas a quedar, entre comillas, tonto. Pero Hostia. cuando te empieces a quedar tonto ya no lo puedes revertir. Ya. Por Es eso- lento y gradual. Ahí Entonces está. Y es cuando llegas al final dices, ostras, vaya putada. ¿Vale? casi que cuando llegas a percibir que estás teniendo problemas, Ya casi no llevas puedes- 20 años de fast start. Quizás 20 no, pero unos cuantos, sí. Vale. Entonces, lo que sucede, por eso hay tanto miedo con la B12, Vale. ¿vale? Pero la aspirina es una fuente fiable de vitamina B12, eso lo puedo afirmar, y quien diga que no, pues que vaya a PubMed y que me lo rebata con artículos científicos publicados. Y por favor, que no sea uno del año 91, porque las técnicas... Hay que ver, la B12 es termosensible también. Depende, tú cómo haces el análisis, te va a salir o no te va a salir. Hay en la aspirina el triptófano, que es otro aminoácido. Hay quien dice que la aspirina no tiene triptófano. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de la ficocianina. Y la ficocianina es termosensible. Si tú no tratas bien ese producto, el triptófano se va a desnaturalizar y parecerá que no hay. Pero sí que lo hay. ¿Se entiende un poco? Es complejo. Es que es muy bueno esta charla porque, lejos de ser confusión, como muchos podrían pensar, es todo lo contrario, porque tendemos a, cuando hablamos de nutrición y ese tipo de cosas, venimos de una época donde todo es... Hay un estudio que dice que que la carne roja da cáncer de colon. O sea, afirmaciones muy heavies sí. que realmente, si tú preguntas, ¿tú sabes eso exactamente? Teniendo en cuenta todas las variables y los posibles errores de los elementos de mesura y teniendo en cuenta que en la época en la que le mesuramos podemos no estar viendo una... ¿Sabes a lo que me refiero? Como Totalmente. Yo creo que lo mínimo es, parece ser, por los 30 años que llevamos estudiando esto, con estos métodos, que la espirulina parece ser que es una fuente fiable, no, lo que tú dices. O sea, que mucho cuidado con esos dogmas, ¿no, Omar? Que siempre decimos de... No, es que el café es malo. Hostia, acabas de decir una generalización brutal. Depende Sí, para sí. quién, en qué Sí. estado. ¿Qué café? ¿Para quién? ¿Qué edad? ¿Cuánta dosis? ¿Con qué agua? Sí. No acabas. Es como el ayuno, es como la dieta paleo. O sea, ¿En qué ambiente? Porque Ahí no es está. lo mismo vivir a 1000 metros de latitud que a 3000, deportista, mujer, menopausia, embarazo, adolescente, bueno, raza, Sí. vamos. O sea, Y en este caso de la B12, para mí es importante que hay gente que la utiliza como única fuente de vitamina B12. la espirulina. La espirulina. Pero no solo eso. Si tú la zanahoria no la lavas perfectamente con lejía, va a tener vitamina B12. Porque en el suelo hay vida. Claro. Y esas bacterias, que también son bacterias, también contienen vitamina B12. Eso me decía mi mujer cuando viene del huerto con las de estos sucias, ¿no? Las verdad. Digo, hostia, así tal está. cual. Y me dice, B12, hombre, Claro. pavila. Y digo, vale. Aparte, yo había oído que- escupiendo piedras. había oído que la B12, y igual es una gilipollez lo que estoy diciendo, pero que también provenía de las cacas de los Bacterias. de insectos o de bacterias o tal, y que esa caca era lo que llevaba la B12, ¿no? Yo no lo sé. Ni idea. Pero bueno, oye, una cosita, ¿con qué maximizamos los efectos de la espirulina? De la misma forma que, por ejemplo, la D3 se ha estudiado que va mejor con K12, con K2, la espirulina también... Por ejemplo, dependerá de para qué lo quieres. Vale. ¿vale? Por ejemplo, tema de anemia. Hay gente que toma la espirulina porque es deficitaria en hierro. Sí. No te la tomes con café, ¿vale? Porque no Claro. hace, porque Claro. no te va a joder la disponibilidad del hierro. Y hay gente que dice, no, el hierro se debe tener con zumo de naranja. Sí. No hace falta en la espirulina porque lo que se debe hacer es tomar el hierro con antioxidante. Por eso tomamos el zumo de naranja recién exprimido, ¿no? Pero ¿Vale? la espirulina ya tiene antioxidante. Ahí está. Pero como ya tienes antioxidante, no haría falta combinarla con un qué. Y yo siempre digo, es interesante, a mí me encantan las legumbres y la utilizo mucho para complementar esa proteína. Porque Hostia, ¿te las- gustan las legumbres y tienes un sistema digestivo frágil? sí. ¿Y cómo porque a mí siempre me han dado unos pedos y un hinchazón que al final las he eliminado. Ya hace años que no... Prueba, bueno, hervirlas es complejo, puedes hervirlas con cierto tipo de algas, macroalgas, que te ayudan a digerirlas, por ejemplo.
A mí, a día de hoy, ya me sientan fenomenal. Al final te acostumbras, ¿no? Pruébalo con la espirulina. A ver, mezclada ahí. A ver si la espirulina te va a arreglar el pifostio ese que tienes ahí. Porque este es delicadito. No vamos a contar anécdotas que puedan incomodar nuestro pasado, pero es complejo gestionar eso porque genera un ambiente... No, y hay se puede hablar con tranquilidad porque es que hay mucha gente que sufre mucho de digestiones. Yo sufría muchísimo de eso. Yo también. Y yo lo que he hecho es encontrar el ingrediente que me da esos gases, por ejemplo, esa indigestión. Por ejemplo, a mí el huevo frito no me sienta... Y mira que me encanta. Hostia, el pero huevo frito. Sí. Bueno, los huevos en general, cuando hay un tema intestinal también sobre todo la parte blanca, pero yo fue nutrición, O sea, yo nutrición es lo que me salvó, ayuno intermitente, comer menos cantidad, unani, ¿sabes? O sea, más carne, proteína animal de calidad y la parte de fibra y vegetal y antinutrientes, acompañamiento. Sí. Yo los platacos de herbívoro me revientan todo y me dejan como... Bueno, mi digestión me dice, no, esto me has dado un trabajo aquí que no tocan en... Tal cual. Hostia, me parece muy interesante. Aparte, no habíamos tratado un podcast sobre una cosa tan específica. ¿Y se mueve? ¿Se mueve? O sea, si tú la observas... Sí, se mueve. Lo que hace es tender a la aspirina natural. Nos imaginamos un lago. Sí. La aspirina lo que hace es va a la superficie, ella sola, va fijando CO2 y se lo pone ahí en su cuerpo y va flotando. Cuando llega a la superficie, al natural, en las granjas, ¿no?, que tenemos, el sol la quema y vuelve al fondo del mar. Y ese es su ciclo natural. ¡Ostras! El sol la quema. Sí, el sol la quema. O sea, se va hacia arriba, flota. Se muere. Se muere y es el ciclo eterno. Y cuando se muere, o sea... Claro, por eso también sucede, entiendo, en casa, cuando lo haces en casa, ¿o no? Lo que intentas es que el sol no la queme. Ah, vale. O sea, evitas ese paso de que... Porque no se muere para volver a renacer abajo y tal, ¿no? No, se muere por así eso es sustrato para que las nuevas puedan comer. Claro, si tú la quieres acumular y recolectar, tienes que impedir eso. Algún día estáis invitados en la granja, si venís lo vais a entender. Pues sería muy interesante verlo. Hostia, sería un placer. Es curioso. Le llamamos granja, por llamarlo de algún tipo. Es un invernadero con piscinas. Y bueno, y ahí está. Os la presentaremos en primera persona al microscopio y la vais a ver, la podéis hablar de tú a tú. Qué guay. Quiero darle más experiencias a mi hijo también de este tipo de cosas para que mis hijos, yo tengo 2 niñas, desde los 9 meses que comen espirulina, lo puedes imaginar, defecto de fábrica, ¿no? Y es muy curioso porque cuando les baja el sistema inmunitario, nosotros lo utilizamos para todo y les damos espirulina y es fenomenal. Aparte se la comen a cucharadas o como quieren. Sí. Y es como regulador del sistema inmunitario. Hay un punto, ¿no?, que el sistema inmunitario empieza a bajar y si tú eres capaz de ir ahí, ¿no?, cuando ya tienes todos los mocos y tal, ¿no?, cuando empieza a bajar el sistema inmunitario, si tú le das unas pastillas o un poco de espirulina fresca, el sistema hace pum y no se pone enfermo. A mí me pasa con la vitamina C que cuando... Lo que decíamos antes de la suplementación, ¿no? No la tomo cada día, pero cuando noto que hay una tendencia a... Noto un poquito más de... resfriado. Sí, ni tan siquiera resfriado, ¿no? De rinitis. O me meto una dosis gorda y pum. Y al día siguiente digo, hola, he frenado algo. Sí. Pues supongo que debo hacer algo similar. Al fin y al cabo el sistema inmunitario se puede hacer de múltiples formas y yo siempre digo que milagros a Lourdes y de vez en cuando. O sea, que la espirulina... Yo puedo hablar durante horas, pero yo no creo ni que sea un superalimento, ni que haga milagros, ni que te vaya a salvar nada. O sea, al final es lo que te va a salvar, es cómo acompañarlo, pues con una dieta equilibrada, con alimentos de calidad, que eso cada día abundan menos. O sea, el ultraprocesado es lo que comemos, yo también, o sea, lo como porque, pues por disponibilidad o por falta de tiempo, porque vives en este mundo, y al fin y al cabo lo que mejor le va, no a la espirulina, sino a tu cuerpo, es esa dieta de productos naturales, de productos locales, no procesados. Y aparte de que a los niños es muy divertido porque el color le da un toque, ¿sabes? ¿Y el sabor qué tal? Porque has dicho que la fresca no está mala. No tiene mucho sabor. No, tiene algo, pero alguien que le da a veces un toque dulce y umami, lo describieron en el CET. Umami, ese nuevo, el sabor ese, ¿no? Que potencia sabores, por ejemplo, pero no suele tener mucho Pues a sabor. nivel chef puede ser guay porque...
joder, tiene ese punto, ¿no? Si dices que es como una pasta y ese color tan llamativo, terminar un plato ahí con un dibujo... Una mayonesa o alioli de espirulina fresca, por ejemplo. A mí me has dicho lo de la Divertido. cerveza azul y digo, coño, solo por el color azul yo la probaría. Y esto también, fíjate, ¿no? O sea, tú ves la caja de bombones y ese color turquesa, yo que sé, llama la atención, ¿no? Blaubert. Dices, hostia... Azul y verde. Aparte, este es el color que mi mujer quería pintar la habitación de este color. Ostras. Que es un color que parece ser que a los hombres nos gusta mucho este verde. Sí. Es un color que nos mola mucho a los hombres, no sé por qué. No sé dónde nos lleva. Esto lo probaré después. Mira, esto se lo llevaré de merienda a mi hijo hoy. Cuando salga A ver del qué tal. del A ver si colegio. le gusta. No voy a decir nada. Voy a decir, son bomboncitos. Y estoy convencido de que se los va a comer. A ver, si Y está luego- acostumbrado al dulce puro y duro, no le va a gustar. Esto le va a A mis gustar. niñas porque le encanta. Le gusta el chocolate más oscuro. Eso está bueno, ¿eh? Es dulce, o sea, se nota que es algo. Y es la dulzón. manteca de cacao, que es manteca, que no es azúcar o lo que sea, sino que es ni leche en polvo. El mío me va a gustar porque es dulce, pero si le digo que es un suplemento y que te hace fuerte, se lo come porque está con eso de... Si se toma los suples, él... O sea, ¿Qué dices? él nos prepara los suples en casa. Además ¿Qué es edad muy tiene? listo el cabrón. ¿Qué edad tiene? 4 años y medio. Joder. Te digo yo que ha salido más listo que el padre, seguro. No es comentario de papá enamorado de su hijo, yo lo diría. Si el niño es tonto, a ver, no voy a decir que es tonto, pero vas a ver que no digo que es listo, ¿no? Digo, bueno, tiene otras facultades, ¿no? Bueno, es lo que hay. Otras capacidades. A ver, o si es muy atlético, se ve, ¿no? Es listo el mío. O sea, de momento, se puede torcer, ¿eh? Pero me sorprende mucho porque sin cosas que yo no le he explicado, el cabrón me ha estado observando, yo no me he dado ni cuenta. Ahí está. Y la replica, pero con un nivel de precisión que digo, no, esto da miedo. Y los suples, el tío ha estado mirando los suples que me tomo yo y su madre. Y pues yo también. Y llegó un día, hace un par de semanas, nos dijo, hoy los preparo yo. Y digo, si no sabes, o sí, tío, yo te ayudo, ¿no? Tú tomas este, mamá toma de este 2. Y empecé a decir, coño, Sí, sí. te lo tiene que cagar en algún momento. Se fijan, La clavó se fijan. toda. Y eran varios pastillitas, ¿no? Y digo, joder, y él se prepara ya los suyos, porque sabe que esto te hace fuerte. Le damos algunos, ¿no? Ya. Y esto yo sí le digo, mira, es verde porque es un suplemento que te hace fuerte. Él se lo va a comer aunque esté malo. Es interesante, pero hablamos que acostumbramos a nuestros hijos a darles el premio Ahí está. que les hace daño, ¿no? O sea, todos caemos en ese error de, oye, pues mira, hoy qué tal, venga, un poquito más de tele. O hoy qué tal, una chuche. O hoy qué tal, no sé qué. Hoy que es la fiesta de cumpleaños del amigo. Y es como que nos programamos de una forma errónea, ¿no? Yo siempre digo, y ahí tiro piedras a mi tejado, pero también soy padre y también me pasa, es el premio debería ser, ¿no? Hoy, ¿qué tal? Un rato más con tu padre y Por con ejemplo, tu madre, ¿no? Y, Ya, ese, ya. y ese creo que es el verdadero premio que le podemos dar en lugar, que yo también lo hago, ¿eh? Bueno, la tele no mucho, pero el azúcar de vez en cuando o otras cosas, ¿no? Y de eso, de lo que realmente valora un niño es el tiempo con su padre y con su madre, ¿no? Sí, el otro día nos pedía, por favor, ¿puedo dormir entre vosotros? ¿no? Sí. Y era el regalo Sí, de esa noche, ¿no? O sea, como para un niño dormir entre papá y mamá al final es el mejor regalo que puede tener. Se siente protegido, ¿no? Y yo le decía, no, yo quiero abrazar a mamá. Y me dice, no, yo en medio. Como ellos defienden ese espacio, Me ¿no? pasa igual. Es un temazo, lo de ser padre también. O sea, en estas, actualmente, me gusta intercambiar. Yo veo cosas también que me generan conflicto, ¿no? Y bueno, es un caminar, ¿no? Es un caminar, no hay otra. A nivel de... Yo estoy ahora, o sea, tampoco voy a explicar intimidades, porque bueno, en un podcast de niños quizás sí, ¿no? Pero vamos a decir un poco la superficie. Estoy como muy fijándome en, hostia, hasta qué punto, ¿no? Todo esto de, hasta qué punto el niño pasa más tiempo con la profesora o en el cole que con nosotros, ¿no? Y estoy ahí un punto que hay tardes que digo, con su edad me lo puedo permitir y va a un cole rural, pero lo voy a... Además él me lo pide, ¿no? O sea, ¿por qué lo tengo que ir a buscar ya a última hora, ¿no? Si he tenido muchos podcasts durante un par de días, pues el tercer día, hoy no vas al cole y estás conmigo. O sea, estoy muy con este punto de que, tío, pronto será un preadolescente. Yo creo que es el mejor regalo que le podemos hacer a los niños. Y a nosotros. O sea, ese tiempo de calidad, ¿no? Lo que puedas. Sí, lo hablamos
no sé con quién era el otro día, que decía, da igual, porque hay mucho debate, ¿no? Entre tiempo de calidad o simplemente tiempo. Y, Sí. No tiene nada que y, ver. el otro decía... Sí, Pepe Rey, Pepe muy Rey. bueno, muy Muy bueno. Que bueno. decía que la gente, ¿cómo lo decía? Que la gente que no tiene tiempo para los peques, su excusa, ¿no? Para no sentirse mal es la calidad, ¿no? O sea, yo me paso el puto día currando y luego el fin de hago cosas que me gustan a mí, el niño que le den por saco, o me voy a un restaurante de adultos que al niño no le mola, pero cuando estoy con él, mucha calidad, ¿eh? Y él decía, no, tío, o sea, necesitan cantidad. También. Necesitan que Las dos estés. cosas, ¿no? Sí, Un poco... sí. Necesitan que estés. Que estés. Que estés. Es igual que estés en un restaurante de alta calidad o que estés donde estés, pero que estés presente. Y hay ¿no? veces que necesitan simplemente que estés, aunque no estés interactuando. Ay, O sea, sí. que yo, uno de los momentos Mirando que más, la tele. que más feliz me hace es como cuando mi hijo está jugando en su habitación y simplemente yo pasar y seguir viviendo, ¿no? Voy al baño, voy a la cocina, paso y digo, hostia, qué guay. Él me ve que estoy ahí, sabe que en cualquier momento puede decir, oye, papá, pero está decidiendo estar solo. Y eso me llena muchísimo. Aparte que me da un poquito de espacio, ¿no? Para poder hacer cosas que cuando tienen cierta edad es solo No, mamá. he de decir que tenemos niñas de 6 y 4 años que ahora vemos una luz al final del túnel. Eso te quería preguntar, porque los emprender. que, claro. Mi mujer es autónoma también, ¿no? O sea, 2 autónomos y 2 niñas. Y aparte se llevan 22 meses. Guau, ha os sido lo podéis- una época... Sí, sí. Estamos juntos aún, no nos hemos divorciado. Ya es heavy, ¿eh? Eso es raro, ¿eh? Ya es un gran qué. Al final la moneda pues cayó de una cara, ¿no? Pero es algo... Seguro que hay mucho trabajo detrás. Sí, bueno, sí, para mí, si me preguntáis, si no lo hacéis, ya me lo hago yo, ¿no? Y hay confianza hasta las alturas. ¿Por qué haces espirulina? ¿Por qué dedicaste a eso? Para mí, mi visión o mi misión de hacer este tipo de productos es que la gente sea más consciente. O sea, nosotros le ponemos música a la espirulina, trabajamos con gente con discapacidad, le ponemos ondas o el almacén lo arreglamos con la relación áurea, ¿vale? Vale. Geometría sagrada, perdón. Trabajamos esta dimensión y para mí es que la gente despierte o que la gente esté consciente en el momento presente, ese es el objetivo, ¿no? Wow. Entonces, todo esto tiene que ser, para mí todo es una extensión de esta filosofía de vida, que dices, ostras, si yo voy a hacer un producto, antes hacía licores, ¿vale? Pero, hostia, me daban dolor de barriga. Digo, ¿Hacías licores? Sí, también he hecho licores. ¿Con las almendras? No, con membrillo. Con membrillo. Hostia. Sí, por ejemplo. U otras cosas, ¿no? Entonces dices, hostias, vamos a hacer cosas que realmente cuiden a las personas, que cuiden al planeta, ¿no? Y que podamos estar orgullosos de cuantos más vendemos, mejor será el mundo después de hacerlo, ¿no? Y además darle ese punto, ¿no? Energético, más filosófico, de no solo hacer un producto que te va a llenar el NP, las proteínas o los carbohidratos o las vitaminas, sino que llene este vacío, ¿no? Pero esta parte más espiritual, ¿no? Un poco basado en la agricultura biodinámica, que si no lo conocéis os lo recomiendo, y le damos preparados biodinámicos al cultivo, estamos innovando para tener el certificado de Demeter en el cultivo, porque creemos que la alimentación es un vector, igual que muchos otros, no el único ni exclusivo, para que las personas poco a poco pongamos más conciencia en nuestro día a día. Es muy bonito esto porque hablábamos el otro día con Xavi Pirle, que es un grande de la PNL, y hablábamos de la venta consciente, ¿no? Y una parte tan importante es la emprendeduría consciente y coherente, ¿no? Que es una cosa que cada vez me encuentro más cuando nosotros trabajamos con ciertos clientes por separado, de forma individual, en sesiones 1 a 1, ciertos acompañamientos, ¿no? Porque la gente busca coherencia en ese estado. Coherencia con su familia, coherencia con su vida, coherencia con el trabajo. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Ha sido más duro ese camino consciente y coherente de empresa de no todo vale? ¿O por el contrario, has visto que la vida te lo ha puesto todo mucho más en fila y más fácil porque era coherencia y era consciente ese trabajo? ¿Puedo responder las dos a la vez? Sí, claro. Sí. O sea, ha sido duro y ha sido más fácil. Para mí es cuando tú estás alineado y cuando tú tienes claro lo que quieres, aparece. Pero muchas veces el tener eso claro es muy duro, porque te tienes que prescindir de capas y creencias y cosas que dices, hostia, es que yo digo y quiero decir que el dinero es malo. ¿No? Entonces, ¿cómo voy a decir yo que el dinero es malo y cómo voy a tener dinero? Claro. Si digo que el dinero es malo. Es absurdo. Entonces, desprenderte de esa creencia de que el dinero es malo
para poder tú tener dinero luego. Sí. Hostia, Además, ¿Has eso estado es- ahí? ¿Has estado ahí? Sí, y aún estoy, si se me permite. Es un trabajazo, ¿eh? Sí. Y más viniendo de causas sociales, donde Ahí está. supongo que hay Ahí bases está. de demonizar el capitalismo Ahí está. y tal. Y es entender la parte positiva del capitalismo, que la hay, y ahora no me cuesta nada verlo de una forma objetiva, pero sí que hay un momento, hostia, es que esto es heavy. Y también hay la parte negativa del capitalismo, que no hay que obviarla ni mucho menos, ¿no? Y hacer todo eso el proceso personal es un viaje, y a mí es lo que me mueve y creo, y eso no, lo digo al menos por mí, es el que nos da sentido a la vida. O sea, al final, para mí, el sentido de la vida es conocerte a ti mismo. Ver cuáles son, desmontarte y volverte a montar 10.000 veces o las veces que haga falta. Todo esto son excusas, es un crecimiento personal, en forma de empresa, familia, amigos, Ahí lo que está. sea, pero es un crecimiento personal constante, una sistémica absoluta. Ahí está. Ahí sucede la magia, cuando te das cuenta de las señales de la vida, de que nada es tan importante, de la asistencia de vida, de todo este camino, hostia, de que el destino, por mucho que exista, también depende el libre albedrío, es la percepción de lo que ves, cómo lo ves, ¿no? Sí. Porque estoy convencido de que tú te has encontrado problemones en el proceso de crear esta empresa, pero seguramente si lo ves desde el lado positivo, esos problemas han hecho que la empresa sea mejor aún, y que el producto sea mejor aún, y que los proveedores sean mejores aún. Y que... Mira, hace 3 años, cuando hacíamos el primer incremento de producción, una semana antes de inaugurar el invernadero, en pleno antes de temporada alta, nos cayó todo el invernadero. Un tifón de 160 kilómetros por hora lo tiró todo al suelo. Por ejemplo, 70.000 euros perdidos en una empresa que en ese momento facturaba miseria, 10.000 o 20.000 euros al año, 70.000 euros en una tarde. Facturabais 20.000 al año. Al año. Al año, sí, en ese momento, que es a los principios. Sí. Eso es pero igual que vosotros, al fin y al cabo, si tú estás en la zona de confort, está muy bien, y estar la mayor parte del tiempo, pero hay momentos que hay que salir de la zona de confort Sí, no, claro. y explorar, a ver Hay que qué hay. exponerse, Ya tío, está. al final... ¿Y quedarás mal? Sí. ¿Y te harán daño? Sí. ¿Y qué? Pues ya sanará, Y ¿no? la cicatriz pues se va a curar y te quedará una marquita, pero esa marquita te servirá para recordar ese punto. Y a mí me pasa mucho, a él somos diferentes en ese caso, ¿no? Pero en mis redes sociales también me ha creado mucho conflicto ver pues mucha gente con mucha rabia ahí, ¿no? También. Sí. Y No, pero esto a todo el mundo, a mí también, ¿eh? Sí. Espera, coge antes, que si no se oye mucho el plástico. Sí, eso que te iba a El no decir. plástico. Parece que metas la mano en una batidora. Mira, o algo. para diferenciar, hay gente que dice, hostia, esto no sé si es plástico o no es plástico. Para diferenciar esto es no plástico, ¿vale? Los plásticos no hacen ruido. Ah, Para el Vale. mercado, No, es que cuando hace un vemos ruido envases, que hostia, es que no sé si tirarlo al compost o no. Pues si tú ves que un envase es así ruidoso, lo puedes tirar al compost. Perdón, Omar, que estabas hablando. no, es que es tan metálico el sonido que creo que entra en el micro, ¿verdad? Esto. Dani nos está ahí mirando. Cada vez que coges un bombón, veo a Dani diciendo. Hostia. Muy bueno. ya ¿Ves? está. Esta es la cabeza de un emprendedor. Mierdas y historias. No sé qué estaba diciendo, pero. El conflicto La rabia genera que hay en redes. La rabia. Ah, sí. que Que una, recibes por exponerte. a ver, una parte es esa, ¿no? Hostia, con lo que te viene de fuera, ¿no? Esos conflictos al final, pues bueno, te va haciendo cicatrices, pero llega un día donde ese comentario te va doliendo menos y menos hasta que dices, si es más problema suyo que mío, si no tiene nada que ver conmigo, eso. Ayer me hacía mucha gracia que había un tipo, pues estaba subiendo un entrenamiento y el tipo me dice, hombre, pero al menos ponte una camiseta. Y curiosamente, por algún motivo, veo abajo que le dice un chico, hombre, te la podrías poner tú también en la foto de perfil. Y por curiosidad entro y era un tipo enseñando los músculos así sin camiseta, ¿no? Y digo, qué curioso, ¿no? Que algo que tú estás haciendo lo estés criticando en otro, ¿no? Pero fíjate qué absurdo, porque el comentario es: podrías ponerte una camiseta, pero también podrías decir, podrías seguir sin camiseta, ¿no? O sea, las dos opciones Sí, claro. tienen el mismo valor o precio, ¿no? Está dando por supuesto esta persona que su criterio es más válido, por eso y encima le exige que haga caso a su criterio. Es un nivel de arrogancia que yo creo que a lo mejor no estamos muy avanzados, pero se podría
categorizar de patología mental. O sea, es muy heavy decir es esto. heavy. Yo creo que A no ser que sea una broma entre amigos. Sí, De, wow, Omar, tío, te podríamos Ya debe de dejar, revestir, ¿no? dejar melenas otra vez, pero ya es una broma. Si va en serio, es un comentario de un nivel de demencia hostia. El caso es que las redes sociales nos ayudan a sacar esa parte más sin... que está ahí, que evidentemente está ahí, aunque no estemos en redes sociales. Y Claro. la vemos más. Claro. En redes sociales yo creo que es más fácil hacer este tipo de comentarios y autorretratarnos más. Muestra- Está escondido. Claro, muestra que yo está escondido porque la distancia hace que no haya ese peligro, ese riesgo de que te pegue una hostia. Porque claro, tú dices cualquier cosa a cualquier persona en la calle que dices por redes, igual te cae un bofetón. Y peor aún, la vergüenza de en público quedar en la evidencia de soltar una basura. Y que te responda. Y encima que te respondan. Pero Claro. una cosa que a lo mejor daría vergüenza decir... Yo respondo, y ahí me he dado cuenta, creo que lo he comentado varias veces, me gusta esta experimentación social de decir, voy a entrar un momentito al juego y les digo, bueno, muy amablemente, ¿no? Contesto, y siempre que contestas amables dicen, perdona, me has pillado en un momento muy complicado, ha sido un comentario sin sentido, gracias a tu reacción he visto que tal. No lo voy a hacer con todo el mundo, pero sí que hay comentarios que digo, hostia, hay mucho dolor ahí, tío. Voy a enviarle una frase de amabilidad, porque este tío lo que necesita es un abrazo. Sí. Lo que no necesita que yo le diga, eres un cabrón. No. Necesita decirle, tío, no pasa nada. O sea, todos tenemos un mal día. Y ahí se rompen. Y dices, jolo, la sociedad necesita mucho cariño. Al final, todos buscamos lo mismo, amor. Y lo representamos en forma de rabia, lo que sea, ¿no? Pero buscamos amor. Y es lo que la gente no se da cuenta. Todo se arregla con abrazándonos más, queriéndonos más, estando más presentes. Y muy importante, o sea, ser un poco listo, ¿no? O sea, ya que tenemos un cerebro, usarlo. Si algo no te gusta o algo no va contigo, tira para otro lado. Si no pasa res, No pasa que nada. has venido a cambiar. Imagínate que yo tengo que, todos los coches que no me gustan, llamar a la fábrica y decir, Claro. mira, esto es muy enfadado, me has jodido el día porque este Mazda que habéis hecho, la forma, esto no tiene sentido, habéis vuestros valores que en principio son tal... Pero ¿qué digo? Me voy a mirar los Toyotas que me gustan, si me gustan sus valores o cómo lo hacen, me informo más, veo un documental, me regocijo en lo que me gusta y potencio esto en mi vida, ¿no? No sé, es también un tema de inteligencia y por eso lo digo, ¿eh? Inteligencia emocional. Por eso una de las partes que comentamos, nosotros hacemos encuentros de hombres. Lo que Uri trajo este concepto de mastermind a Antifrágil, ¿no? Y me parece muy interesante porque solo nos centramos en hombres por eso, ¿no? Porque hay mucho trabajo ahí, hay mucha necesidad de apertura y de emocionalidad y comunicación afectiva y también de resiliencia y mentalidad. Sí, y, lo que nos ha pasado, yo también he estado en círculos de hombres, este tipo, y Hostia, qué bueno. lo que nos pasa es que no tenemos referentes. no, Y el referente masculino, pero masculino, ¿no? Que podamos ser el referente, ¿no? Porque si no, que los hombres son unos cabrones y ya está, de punto, ¿no? Y ese es el referente. queda ahí, ¿no? Y es como, hostia, yo quiero referentes, ¿no? Y construir colectivamente referentes masculinos en positivo es un trabajazo. sí, pero no siempre tiene que ser tu padre Ahí o está. quien te Bueno, traiga ese esa lo referencia. es. Lo será siempre, pero no El siempre problema- tenemos una buena referencia El problema o es que una sean buena positivo. experiencia. Sí, O sí. no todo el mundo ha sabido acompañar de la misma manera. Entonces, oye, tenemos una capacidad. Hoy en día las redes sociales y esta historia pues nos da la oportunidad de conectar con personas que antes no podíamos, ¿no? Y creo que es muy guay. Hostia, pues me ha molado mucho. No sé si tienes alguna preguntita más, pero yo creo que hemos tocado bastantes temas de espirulina. Ha sido un podcast muy chulo, tío. Hay, Jordi, algo que nos... Joan, perdona. Algo que nos hayamos olvidado, alguna curiosidad heavy de la espirulina que tenga que ser dicha. Y yo creo que me he exprimido, ahora mismo no me viene ninguna. ¿Has dicho que había espirulina roja? ¿O que No, tiene pigmento no, rojo? tiene pigmento roja. Vale. O sea, nosotros solo vemos el verde, Vale, pero los tiene. pero es azul, verde, rojo, ficoletrina, naranja por el betacaroteno. Es una suma, aunque solo nosotros, una parte del ojo solo ve esto, ¿no? Haremos una visita con las familias. Me apetece mucho Sí, ver claro. la fábrica, ver cómo lo hacéis, probar la espirulina fresca, que me llama muchísimo la atención. Eso os lo enviaremos esta semana o la que Sí, viene, lo sí. tenéis y lo probáis. Será un Y dais placer. el que- Y dejaremos toda la información abajo en descripción. Y, tío, no sé, lo he disfrutado muchísimo. Muchísimo, yo muchas también, gracias. ha sido
anormalmente plácido y anormalmente relajado. Así que Hostia, muchas qué guay. gracias. Me alegro. Pues te lo agradecemos, Joan. Y nada, dejamos todo eso ahí. Familia, como siempre, gracias y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.